Dinero del siglo XXI, 100 consejos para el éxito y la prosperidad. Antes de sumergirnos en los capítulos de este audiolibro, permíteme felicitarte. El simple hecho de estar aquí, escuchando estas palabras, significa que has tomado una decisión valiente, la de mejorar tu vida financiera y alcanzar la prosperidad que tanto mereces. Este es el primer paso hacia un cambio transformador. ¿Qué puedes esperar de este audiolibro? La mayoría de las personas sueña con libertad financiera, pero pocos saben cómo alcanzarla. Este audiolibro está diseñado para cerrar esa brecha. Aquí encontrarás 100 consejos prácticos, divididos en 15 capítulos cuidadosamente estructurados. Cada uno aborda un aspecto clave de las finanzas personales y el éxito económico, desde los fundamentos de la educación financiera hasta estrategias avanzadas para construir riqueza y mantenerla. No importa cuál sea tu situación actual, si estás luchando por pagar tus deudas, comenzando a ahorrar por primera vez, o buscando maneras de multiplicar tus ingresos, este audiolibro tiene algo para ti. Mi objetivo es proporcionarte no solo información, sino también inspiración y herramientas prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy. El propósito de este audiolibro. La misión principal de este audiolibro es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Quiero que veas las finanzas no como un problema, sino como una oportunidad. A través de los consejos que encontrarás aquí, podrás construir una base sólida de conocimiento financiero, desarrollar hábitos positivos y diseñar un camino claro hacia tus metas económicas. Más allá de los números y los conceptos, este audiolibro busca empoderarte. Porque transformar tu vida financiera no es solo cuestión de dinero, sino de mentalidad, disciplina y confianza. Cuando tienes control sobre tus finanzas, tienes control sobre tu vida. Un breve vistazo a lo que aprenderás. A lo largo de este viaje, descubrirás estrategias para dominar los fundamentos financieros, entendiendo cómo funcionan los ingresos, los gastos, el ahorro y las inversiones. Adoptar una mentalidad de riqueza, superando creencias limitantes y aprendiendo a pensar como las personas exitosas. Crear hábitos diarios que impulsen tu éxito, estableciendo rutinas efectivas que transformen tus días. Tomar el control de tu dinero, diseñando presupuestos prácticos y eliminando fugas financieras. Construir un fondo de emergencia, porque la seguridad financiera comienza con la preparación. Salir de la deuda y nunca volver a caer en ella, utilizando planes efectivos y sostenibles. Invertir con confianza, incluso si eres principiante, aprovechando el poder del interés compuesto. Y mucho más. Cada capítulo te llevará paso a paso, desde lo básico hasta estrategias más avanzadas, para que puedas aplicar lo que aprendes de inmediato. No se trata solo de teoría, este audiolibro es un manual práctico que puedes usar como guía en tu vida diaria. La importancia de tomar acción. El conocimiento es poderoso, pero solo si se aplica. Por eso, mi mayor recomendación es que tomes notas, reflexiones sobre lo que escuchas y comiences a implementar los consejos uno por uno. No necesitas hacerlo todo de una vez. Lo importante es empezar, aunque sea con pequeños cambios. Con el tiempo, esos pequeños pasos se acumulan y generan grandes resultados. Piensa en este audiolibro como un mapa que te llevará hacia tus metas financieras. Pero recuerda, tener un mapa no basta para llegar a tu destino, necesitas tomar acción, moverte y comprometerte con el proceso. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero te prometo que, si te mantienes constante, los resultados llegarán. Inspiración para comenzar. Quiero que sepas que tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Muchas personas que hoy son financieramente libres comenzaron desde cero, enfrentando desafíos similares a los tuyos. La diferencia está en las decisiones que tomaron, decidieron aprender, actuar y nunca rendirse. A partir de este momento, quiero que visualices el futuro que deseas. Imagina una vida en la que el dinero no sea una fuente de estrés, sino una herramienta para lograr tus sueños. Imagina la libertad de no preocuparte por las deudas, de tener un ahorro sólido, de invertir en lo que realmente importa para ti y tu familia. Ese futuro es posible, y este audiolibro es tu compañero en el camino hacia él. Antes de pasar al primer capítulo, quiero pedirte un pequeño favor. Si este audiolibro te resulta útil y te inspira, no olvides apoyar el canal. Dale like a este contenido, deja un comentario contándome qué parte te impactó más, y suscríbete para no perderte futuros audiolibros llenos de valor. Tu apoyo no solo nos ayuda a crecer, sino que también permite que este conocimiento llegue a más personas que lo necesitan. Prepárate. Lo que estás a punto de aprender tiene el poder de transformar tu vida financiera y abrirte las puertas a un futuro lleno de oportunidades. Ahora sí, comencemos con el primer capítulo, los fundamentos de la educación financiera.
Capítulo 1. Los fundamentos de la educación financiera. Cuando se trata de construir una vida financiera sólida, todo comienza con los fundamentos. La educación financiera es la base sobre la cual se erige cualquier éxito económico. Sin ella, es como intentar construir una casa sin cimientos, inevitablemente, colapsará. En este capítulo, exploraremos los conceptos esenciales que necesitas dominar para comenzar tu viaje hacia la libertad financiera. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es el conocimiento y la comprensión de cómo funciona el dinero. Va más allá de saber sumar y restar, implica comprender cómo administrar tus ingresos, controlar tus gastos, ahorrar estratégicamente, invertir de manera inteligente y manejar la deuda de forma responsable. Es importante reconocer que la educación financiera no es algo que nos enseñen en la escuela de manera integral. Por eso, muchas personas enfrentan desafíos económicos a lo largo de su vida. La buena noticia es que nunca es tarde para aprender. Al desarrollar habilidades financieras, puedes tomar el control de tu dinero y construir un futuro más seguro. Los pilares básicos de las finanzas personales. Ingresos. La base de todo. El ingreso es el dinero que recibes, ya sea a través de tu salario, un negocio, inversiones o cualquier otra fuente. Es el punto de partida de tu vida financiera. Aunque tener ingresos altos puede facilitar las cosas, lo más importante es aprender a manejar lo que tienes. Pregúntate, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos? ¿Qué habilidades, talentos o conocimientos puedo monetizar? Más adelante, exploraremos estrategias específicas para incrementar tus ingresos, pero por ahora, concéntrate en entender de dónde proviene tu dinero y cómo puedes optimizarlo. Gastos. El control es clave. Gastar es inevitable, pero el secreto está en hacerlo de manera consciente. Muchas personas caen en la trampa de gastar más de lo que ganan, lo que lleva a deudas y estrés financiero. Lleva un registro detallado de tus gastos. Divide tus gastos en categorías como vivienda, alimentación, transporte, entretenimiento y otros. Esto te permitirá identificar áreas donde podrías estar gastando de más y hacer ajustes. Recuerda que cada peso que ahorras es un paso más hacia tus metas financieras. Ahorro. Tu red de seguridad. El ahorro no es opcional, es una necesidad. Sin un colchón financiero, cualquier imprevisto puede convertirse en una crisis. La regla general es ahorrar al menos el 20% de tus ingresos, pero si eso parece mucho, comienza con lo que puedas. Lo importante es crear el hábito. Establece metas de ahorro claras. Puede ser un fondo de emergencia, el pago inicial de una casa o tu retiro. Tener un propósito te motivará a mantenerte constante. Inversión. Hacer que tu dinero trabaje para ti. El ahorro es el primer paso, pero no es suficiente para generar riqueza. Aquí es donde entra la inversión. Invertir significa poner tu dinero en algo que pueda crecer con el tiempo, como acciones, bonos, bienes raíces o negocios. La clave está en entender los riesgos y aprender sobre las opciones disponibles. Si eres nuevo en este tema, comienza con inversiones simples y diversifica para minimizar riesgos. Más adelante, dedicaremos un capítulo completo a este tema. Deuda. Un arma de doble filo. La deuda puede ser una herramienta útil o un obstáculo, dependiendo de cómo la manejes. Las deudas malas, como las de tarjetas de crédito con intereses altos, pueden llevarte a un círculo vicioso. Por otro lado, las deudas buenas, como un préstamo para educación o un negocio, pueden ayudarte a generar más ingresos. La clave está en usar la deuda de manera estratégica y siempre tener un plan para pagarla. Nunca tomes prestado más de lo que puedes manejar, y prioriza eliminar las deudas de alto interés lo antes posible. La importancia de los hábitos financieros. Tus hábitos financieros determinan tu éxito a largo plazo. Incluso si tienes ingresos altos, una mala administración puede llevarte a la ruina. Por otro lado, con buenos hábitos, incluso ingresos modestos pueden convertirse en una base sólida para la prosperidad. Algunos hábitos clave incluyen: llevar un presupuesto mensual. Evitar gastos impulsivos. Revisar regularmente tus metas financieras. Aprender constantemente sobre finanzas e inversiones. Errores comunes y cómo evitarlos. Uno de los errores más comunes es vivir por encima de tus posibilidades. Esto ocurre cuando gastas más de lo que ganas, confiando en tarjetas de crédito o préstamos para cubrir la diferencia. Para evitarlo, asegúrate de ajustar tu estilo de vida a tus ingresos actuales, sin importar cuán tentador sea gastar más. Otro error frecuente es no planificar para el futuro.
Muchas personas piensan que el ahorro y la inversión son cosas que pueden esperar, pero el tiempo es tu mejor aliado cuando se trata de construir riqueza. Comienza ahora, aunque sea con pequeñas cantidades. El impacto de la educación financiera en tu vida. Cuando dominas los fundamentos de la educación financiera, ganas algo invaluable: tranquilidad. Ya no te preocuparás constantemente por las facturas, las deudas o los imprevistos. En cambio, podrás concentrarte en tus metas y disfrutar más de la vida. Además, adquirir estos conocimientos te permitirá tomar decisiones más informadas. Ya sea que estés eligiendo una inversión, negociando un aumento de sueldo o considerando un préstamo, estarás mejor equipado para evaluar tus opciones y tomar la mejor decisión. Un ejercicio práctico para comenzar. Antes de pasar al próximo capítulo, te invito a realizar un ejercicio simple pero poderoso. Escribe tus ingresos y gastos actuales. Identifica 3 áreas donde podrías reducir gastos. Establece una meta de ahorro para este mes. Estos pequeños pasos te ayudarán a tomar el control de tus finanzas desde el primer día. Conclusión del capítulo. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Al entender los fundamentos de los ingresos, gastos, ahorro, inversión y deuda, estás construyendo la base para un futuro financiero sólido. Pero recuerda, el conocimiento solo es útil si lo aplicas. En el próximo capítulo, exploraremos la mentalidad de riqueza y cómo tus creencias y pensamientos sobre el dinero pueden ser el mayor obstáculo o la mayor ventaja en tu camino hacia el éxito financiero. Capítulo 2. La mentalidad de riqueza. El éxito financiero no comienza con una gran cuenta bancaria, sino con la manera en que pensamos y percibimos el dinero. Muchas personas creen que la riqueza es solo el resultado de ganar más dinero, pero en realidad, todo parte de la mentalidad. ¿Qué crees sobre el dinero? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensamientos gobiernan tus decisiones financieras? En este capítulo, exploraremos cómo superar las creencias limitantes, adoptar una perspectiva de abundancia y empezar a pensar como las personas que han alcanzado la prosperidad. La mentalidad de riqueza se refiere a la capacidad de ver el dinero y las oportunidades desde un lugar de abundancia, en lugar de escasez. No se trata de desear más dinero sin hacer nada al respecto, sino de entrenar tu mente para identificar posibilidades, tomar decisiones inteligentes y mantenerte enfocado en tus metas. Esta mentalidad no está reservada para millonarios o personas con privilegios, es algo que todos podemos desarrollar, sin importar nuestro punto de partida. ¿Cómo las creencias limitantes frenan tu éxito financiero? A lo largo de nuestra vida, muchas de nuestras ideas sobre el dinero provienen de la familia, la sociedad y nuestras experiencias personales. Estas creencias, aunque en muchos casos no tienen fundamento, influyen profundamente en la manera en que manejamos nuestras finanzas. Algunas de las creencias más comunes que limitan nuestro potencial son: el dinero es malo. Este pensamiento asocia el dinero con cosas negativas, como la avaricia o la corrupción. Sin embargo, el dinero en sí no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Puedes usarlo para mejorar tu vida, ayudar a otros y generar un impacto positivo en el mundo. No soy bueno con el dinero. Creer que no tienes habilidades para manejar tus finanzas es una de las excusas más comunes que nos ponemos. Pero la realidad es que nadie nace sabiendo manejar dinero. Es una habilidad que se aprende con tiempo, práctica y educación. Solo las personas ricas pueden invertir. Muchas personas piensan que necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar a invertir, pero esto no es cierto. Hoy en día, hay formas accesibles de invertir incluso con pequeñas cantidades. Lo importante es dar el primer paso. Nunca tendré suficiente dinero. Este pensamiento perpetúa una mentalidad de escasez. Si constantemente crees que el dinero es difícil de conseguir, limitarás tus acciones y dejarás pasar oportunidades. En cambio, empieza a enfocarte en lo que puedes hacer con los recursos que tienes ahora. Para superar estas creencias limitantes, primero debes identificarlas. Reflexiona sobre las frases que te dices a ti mismo sobre el dinero. ¿Son positivas o negativas? ¿Te empoderan o te frenan? Una vez que las reconozcas, cámbialas por afirmaciones que refuercen una mentalidad de riqueza. Adoptando una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es lo opuesto a la mentalidad de escasez. Mientras que la escasez te hace creer que los recursos son limitados y que el éxito de otros disminuye tus posibilidades, la abundancia te permite ver el mundo lleno de oportunidades. Adoptar esta mentalidad requiere cambiar tu enfoque y tus pensamientos. En lugar de preocuparte por lo que no tienes, agradece lo que sí tienes.
La gratitud es uno de los primeros pasos hacia una vida más abundante, ya que te permite ver el potencial que tienes en lugar de las limitaciones. Otra forma de cultivar la abundancia es dejar de temer al fracaso. Muchas personas no toman riesgos financieros porque temen perder lo poco que tienen. Sin embargo, las personas exitosas entienden que el fracaso es una parte natural del aprendizaje. Cada error trae consigo una lección valiosa que te acerca un paso más a tus metas. Pensar como las personas ricas. Las personas ricas no solo tienen más dinero, también piensan de manera diferente. Una de sus características clave es que se enfocan en el crecimiento continuo. Están constantemente aprendiendo, ya sea a través de libros, mentores, experiencias o incluso errores. Si quieres pensar como ellos, pregúntate todos los días, ¿qué puedo aprender hoy para mejorar mi situación financiera? Otra característica importante es que tienen metas claras. La riqueza no sucede por casualidad, requiere planificación y esfuerzo. Define tus metas financieras con claridad y desglósalas en pasos alcanzables. Por ejemplo, en lugar de simplemente querer ahorrar más dinero, define cuánto deseas ahorrar en un mes y qué ajustes harás para lograrlo. Además, las personas ricas valoran su tiempo más que el dinero. Saben que el tiempo es un recurso limitado, mientras que el dinero puede multiplicarse. Por eso, buscan delegar tareas que no generan valor y concentran su energía en actividades que les brinden mayores beneficios. Reflexiona sobre cómo estás utilizando tu tiempo actualmente. ¿Lo estás invirtiendo en actividades productivas o lo estás desperdiciando? Otro aspecto fundamental es que las personas ricas toman riesgos calculados. No temen invertir, emprender o probar nuevas ideas, pero siempre lo hacen después de evaluar cuidadosamente las posibilidades. Para desarrollar esta habilidad, comienza evaluando los riesgos y recompensas de tus decisiones financieras y actúa con confianza. Finalmente, las personas ricas entienden la importancia de rodearse de personas exitosas. Si te rodeas de personas negativas o que tienen una mentalidad de escasez, es más probable que adoptes sus pensamientos. Por el contrario, busca rodearte de personas que te inspiren, te apoyen y te desafíen a ser mejor. Pasos prácticos para desarrollar una mentalidad de riqueza. Visualiza tu éxito. Dedica unos minutos cada día a imaginar cómo sería tu vida si ya hubieras alcanzado tus metas financieras. Esto entrena tu mente para buscar oportunidades y mantenerte motivado. Reescribe tus creencias. Si tienes pensamientos negativos sobre el dinero, cámbialos por afirmaciones positivas. Por ejemplo, reemplaza "nunca tendré suficiente" por "estoy trabajando para aumentar mi abundancia". Practica la gratitud. Haz una lista de las cosas que agradeces, tanto financieras como no financieras. La gratitud te ayuda a cambiar tu enfoque hacia lo positivo. Educa tu mente constantemente. Escucha audiolibros como este, lee sobre finanzas e inversiones, y aprende de personas que ya han alcanzado el éxito. Actúa como si ya fueras exitoso. Comienza a tomar decisiones como lo haría alguien que ya ha logrado tus metas. ¿Qué haría esa versión exitosa de ti mismo en tu situación actual? Conclusión del capítulo. La mentalidad de riqueza es el punto de partida para transformar tu vida financiera. Cambiar tus pensamientos y creencias sobre el dinero no es fácil, pero es esencial si quieres alcanzar la prosperidad. Recuerda que no necesitas tener mucho dinero para empezar a pensar como una persona rica. Todo comienza con pequeñas acciones y ajustes diarios en tu forma de pensar. En el próximo capítulo, exploraremos los hábitos poderosos para el éxito diario, donde aprenderás cómo pequeñas rutinas pueden generar grandes cambios en tu productividad y en tu camino hacia la riqueza. Capítulo 3. Hábitos poderosos para el éxito diario. El éxito no es el resultado de un gran evento o de un golpe de suerte, sino de las acciones consistentes que tomamos todos los días. Los hábitos son los bloques de construcción de nuestra vida. Son esos pequeños comportamientos repetidos que, con el tiempo, pueden llevarte a alcanzar tus metas más ambiciosas o, si no los eliges bien, pueden sabotear tu progreso. En este capítulo, exploraremos cómo los hábitos influyen directamente en tu vida financiera y cómo implementar rutinas efectivas puede transformar tu productividad, tu mentalidad y, en última instancia, tu riqueza. Prepárate para descubrir 40 hábitos poderosos que puedes empezar a aplicar desde hoy para construir el éxito diario. El poder de los hábitos en tu vida financiera. Nuestros hábitos determinan la calidad de nuestras vidas más que nuestras metas. Mientras las metas son el destino, los hábitos son el sistema que te lleva allí. Si tienes hábitos positivos y consistentes, alcanzarás el éxito sin importar los desafíos que enfrentes.
Por otro lado, los malos hábitos financieros, como gastar impulsivamente o ignorar tus cuentas, pueden mantenerte atrapado en la mediocridad. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, explica que los pequeños hábitos repetidos consistentemente tienen un efecto acumulativo con el tiempo, lo que él llama el poder del 1%. Este principio puede aplicarse directamente a tus finanzas. Pequeños cambios en cómo ahorras, gastas o inviertes dinero pueden generar enormes resultados a largo plazo. ¿Cómo crear hábitos efectivos? Empieza pequeño. Uno de los errores más comunes al intentar cambiar hábitos es tratar de hacer un cambio drástico de un día para otro. En lugar de intentar transformar tu vida de inmediato, comienza con pequeños pasos que sean sostenibles. Por ejemplo, si quieres ahorrar más, empieza apartando un pequeño porcentaje de tu ingreso, incluso si es solo el 1%. Hazlo fácil. Los hábitos difíciles de implementar rara vez se mantienen a largo plazo. Simplifica el proceso. Si quieres empezar a invertir, elige una plataforma fácil de usar. Si deseas rastrear tus gastos, utiliza una aplicación que automatice el proceso. Asócialo con algo que ya hagas. Una estrategia efectiva para formar hábitos es asociarlos con actividades que ya son parte de tu rutina. Por ejemplo, después de tomar tu café matutino, dedica 5 minutos a revisar tu presupuesto diario. Refuerza los pequeños logros. Celebra cada paso que tomes hacia un nuevo hábito. Aunque parezca insignificante, reconocer tu progreso te motivará a seguir adelante. Hazlo parte de tu identidad. Los hábitos más duraderos son aquellos que forman parte de quién eres. No pienses en ti como alguien que está tratando de ahorrar, en lugar de eso, piensa, soy una persona que maneja bien su dinero. Este cambio de perspectiva hace que los hábitos se sientan más naturales. 40 hábitos para transformar tu día y tu vida financiera. Aquí tienes una lista de hábitos que abarcan diferentes áreas de tu vida y que te ayudarán a construir una rutina que impulse tu éxito. Hábitos matutinos para empezar el día con fuerza. Levántate temprano para aprovechar el día. Dedica 5 a 10 minutos a la gratitud y visualización de tus metas. Lee o escucha algo educativo sobre finanzas. Haz ejercicio para energizar tu cuerpo y mente. Planifica tu día y establece prioridades. Hábitos para aumentar tu productividad. Usa la técnica Pomodoro para trabajar en intervalos enfocados. Elimina las distracciones en tu espacio de trabajo. Define 3 tareas clave que debes completar cada día. Revisa tu lista de tareas y elimina las que no agreguen valor. Aprende a decir no a compromisos que no alinean con tus metas. Hábitos para gestionar tu dinero de manera efectiva. Rastrear tus gastos diarios. Ajustar tu presupuesto semanalmente. Revisar tus metas financieras mensualmente. Pagar tus facturas a tiempo para evitar cargos adicionales. Automatizar tus ahorros e inversiones. Hábitos para desarrollar una mentalidad de riqueza. Escuchar audiolibros o podcasts sobre educación financiera. Rodearte de personas con mentalidad positiva y exitosa. Practicar afirmaciones diarias relacionadas con la abundancia. Reflexionar sobre lo que aprendiste cada día. Agradecer las oportunidades financieras que tienes. Hábitos para evitar gastos innecesarios. Haz una lista antes de ir de compras. Espera 24 horas antes de hacer compras impulsivas. Evalúa el valor real de lo que compras, no solo el precio. Cocina en casa en lugar de comer fuera con frecuencia. Busca ofertas y descuentos inteligentes. Hábitos para aumentar tus ingresos. Dedica tiempo a desarrollar nuevas habilidades. Encuentra formas de monetizar tus pasatiempos. Busca proyectos o trabajos freelance en tu tiempo libre. Habla con tu jefe sobre oportunidades de crecimiento salarial. Invierte tiempo en construir una red profesional sólida. Hábitos para mantenerte organizado. Usa una agenda o aplicación para planificar tus días. Revisa tus metas financieras semanalmente. Mantén tus documentos financieros organizados. Establece recordatorios para fechas importantes, como pagos o inversiones. Dedica tiempo al final de cada semana para evaluar tus progresos. Hábitos nocturnos para cerrar el día con éxito. Reflexiona sobre tus logros del día. Planifica tus tareas más importantes para el día siguiente. Lee algo inspirador o educativo antes de dormir. Desconéctate de dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de dormir. Recuérdate a ti mismo por qué estás trabajando hacia tus metas. La importancia de la consistencia. Los hábitos solo tienen impacto cuando los practicas de manera constante.
No importa si empiezas con pequeños pasos, siempre y cuando seas persistente. Recuerda que lo que haces todos los días tiene más peso que lo que haces de vez en cuando. También es importante ajustar tus hábitos según las circunstancias. Si algo no funciona, no te desanimes, adapta tu enfoque y sigue adelante. La clave es la flexibilidad y el compromiso con tus objetivos a largo plazo. Conclusión del capítulo. Los hábitos son herramientas poderosas que pueden transformar tu vida financiera y personal. Al implementar rutinas efectivas y consistentes, no solo serás más productivo, sino que también estarás construyendo una base sólida para alcanzar tus metas financieras. No tienes que implementar todos estos hábitos de inmediato, comienza con uno o dos, y añade más con el tiempo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo tomar el control de tu dinero, donde aprenderás estrategias prácticas para presupuestar, rastrear gastos y eliminar fugas financieras que pueden estar saboteando tu progreso. Capítulo 4. Cómo tomar el control de tu dinero. Cuando se trata de dinero, muchas personas sienten que no tienen el control. Los gastos parecen acumularse, las deudas se sienten como una carga interminable y el ahorro parece imposible. Sin embargo, tomar el control de tus finanzas no es un sueño inalcanzable, es una habilidad que puedes desarrollar con un sistema claro y disciplinado. Este capítulo te mostrará cómo construir un presupuesto práctico, rastrear tus gastos y eliminar las fugas financieras que podrían estar drenando tus recursos. El primer paso, reconocer tu situación actual. Antes de tomar el control de tu dinero, necesitas entender exactamente dónde te encuentras. Muchas personas evitan revisar sus finanzas porque temen enfrentarse a la realidad, pero este paso es esencial. Haz un inventario financiero detallado. ¿Cuánto dinero ganas cada mes? ¿Cuánto gastas y en qué lo gastas? ¿Cuánta deuda tienes y cuáles son las tasas de interés asociadas? ¿Cuánto estás ahorrando, si es que ahorras algo? No se trata de juzgarte ni sentirte mal por tus decisiones pasadas, sino de ser honesto contigo mismo y usar esa información como punto de partida. La claridad te dará poder para tomar mejores decisiones. Creando un presupuesto que funcione para ti. Un presupuesto no es una herramienta para limitarte, sino un plan para dirigir tu dinero hacia lo que realmente importa. Si nunca has hecho un presupuesto, aquí tienes un método sencillo. Registra tus ingresos y gastos. Durante un mes, lleva un registro detallado de todos tus ingresos y gastos. Utiliza una aplicación, una hoja de cálculo o incluso una libreta. Este ejercicio te dará una idea clara de en qué se va tu dinero. Categoriza tus gastos. Divide tus gastos en categorías como vivienda, transporte, comida, entretenimiento, ahorro e inversión. Esto te permitirá identificar áreas donde puedes reducir o ajustar. Aplica la regla 50-30-20. Una estrategia popular es asignar el 50% de tus ingresos a necesidades, vivienda, alimentos, transporte, etc., el 30% a deseos, ocio, entretenimiento, y el 20% a ahorro e inversión. Ajusta los porcentajes según tus metas y circunstancias. Prioriza tus metas financieras. Si tienes deudas o no tienes un fondo de emergencia, estas deben ser tus prioridades iniciales. Dirige la mayor cantidad posible de tus recursos hacia estas metas. Sé flexible, pero constante. Un presupuesto no es rígido, es normal que necesites ajustarlo a medida que cambian tus circunstancias. Lo importante es mantener el hábito de revisarlo y seguirlo cada mes. Rastreando tus gastos. ¿Dónde se va tu dinero? El seguimiento de tus gastos es una de las herramientas más efectivas para tomar el control de tus finanzas. Muchas veces, el problema no es cuánto ganamos, sino cómo gastamos. Las pequeñas fugas financieras, como suscripciones innecesarias, compras impulsivas o comidas fuera de casa, pueden sumar más de lo que imaginas. Para rastrear tus gastos. Registra cada gasto. No importa lo pequeño que sea, anótalo. Esto te ayudará a identificar patrones de consumo. Utiliza aplicaciones. Hay muchas aplicaciones gratuitas que te facilitan el seguimiento de tus gastos y te ofrecen informes automáticos. Revisa regularmente. Dedica tiempo cada semana para revisar tus gastos y ajustarte a tu presupuesto. Eliminando las fugas financieras. Las fugas financieras son gastos que no aportan valor real a tu vida, pero que drenan tu dinero poco a poco. Aquí tienes algunos ejemplos comunes y cómo eliminarlos. Suscripciones que no usas. Revisa tus suscripciones de streaming, gimnasios, aplicaciones o servicios que no utilizas regularmente. Cancela las que no te aporten valor. Compras impulsivas.
Evita compras por impulso creando una lista antes de ir al supermercado o esperar 24 horas antes de comprar algo online. Este simple hábito puede ahorrarte mucho dinero. Cargos bancarios innecesarios. Cambia a cuentas bancarias sin comisiones y evita retiros en cajeros automáticos fuera de tu red. Estos pequeños cargos pueden acumularse con el tiempo. Consumo energético excesivo. Reducir el uso de electricidad y agua puede marcar una diferencia significativa en tus facturas. Apaga las luces cuando no las necesites y usa electrodomésticos de manera eficiente. Comidas fuera de casa. Cocinar en casa no solo es más saludable, sino también más económico. Planea tus comidas y lleva un almuerzo preparado al trabajo. Construyendo hábitos de control financiero a largo plazo. Tomar el control de tu dinero no es algo que se logra de un día para otro. Requiere compromiso y consistencia. Aquí tienes algunos hábitos que te ayudarán a mantener el control. Revisa tus finanzas regularmente. Dedica 30 minutos cada semana a revisar tu presupuesto y tus gastos. Automatiza tus finanzas. Configura transferencias automáticas hacia tus ahorros e inversiones. Esto asegura que estás priorizando tus metas antes de gastar. Evita el estilo de vida inflacionario. A medida que tus ingresos aumenten, evita gastar más solo porque puedes. En su lugar, dirige ese dinero extra hacia tus metas financieras. Establece metas claras. Tener un propósito claro para tu dinero te motivará a seguir un plan y evitar gastos innecesarios. La libertad que viene con el control. Tomar el control de tu dinero no significa restringirte o privarte de las cosas que disfrutas. Al contrario, significa tomar decisiones conscientes que alineen tus recursos con tus valores y metas. Es liberador saber que cada peso que ganas está trabajando para ti, y no al revés. Cuando dominas tus finanzas, no solo reduces el estrés, sino que también creas un camino hacia la libertad financiera. Este control te permite responder mejor a emergencias, aprovechar oportunidades y construir una vida más rica y plena. Conclusión del capítulo. Tomar el control de tu dinero es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No importa dónde te encuentres en este momento, puedes empezar a construir un futuro financiero sólido con pasos simples como crear un presupuesto, rastrear tus gastos y eliminar las fugas financieras. La clave está en tomar acción y mantener la constancia. En el próximo capítulo, exploraremos los 7 sacrificios para salir de la pobreza, donde aprenderás cómo tomar decisiones difíciles pero necesarias para cambiar tu situación financiera y construir un camino hacia la prosperidad. Capítulo 5. Los 7 sacrificios para salir de la pobreza. Salir de la pobreza no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. En este capítulo, exploraremos los 7 sacrificios esenciales que necesitas hacer para cambiar tu realidad económica. Estos sacrificios no son castigos, sino decisiones estratégicas que te ayudarán a construir una base sólida para una vida financiera próspera. El cambio requiere disciplina, pero los resultados pueden transformar tu vida para siempre. Primero, sacrificar el confort de la zona conocida. La pobreza no siempre es solo una cuestión de dinero, a menudo, es una mentalidad. Muchas personas permanecen en situaciones difíciles porque les resulta más cómodo seguir con lo conocido que enfrentar lo incierto. Para salir de la pobreza, necesitas estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Esto puede significar buscar un nuevo empleo, aprender nuevas habilidades o incluso mudarte a un lugar con mejores oportunidades. Salir de la zona de confort implica aceptar riesgos calculados y tener el coraje de enfrentarte a lo desconocido. Cada paso fuera de tu rutina habitual te acercará más a tus metas. Segundo, sacrificar las compras impulsivas y los placeres inmediatos. La pobreza suele perpetuarse cuando priorizamos el placer inmediato sobre el beneficio a largo plazo. Comprar cosas que no necesitas o gastar dinero en caprichos puede ser tentador, pero esos pequeños gastos suman y limitan tu capacidad para ahorrar e invertir. Para romper este ciclo, es fundamental adoptar una mentalidad de ahorro. Cada peso que gastas impulsivamente es un peso que no estás utilizando para mejorar tu situación financiera. Pregúntate siempre antes de gastar, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas financieras? Tercero, sacrificar el tiempo libre para invertirlo en tu desarrollo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes, y cómo lo usas determinará en gran medida tu éxito. Salir de la pobreza puede requerir que trabajes horas extra, tomes un segundo empleo temporal o dediques tiempo a aprender nuevas habilidades. Aunque esto puede parecer agotador, es una inversión que dará frutos a largo plazo. Usa tu tiempo libre para leer,
tomar cursos online gratuitos, aprender sobre finanzas personales o desarrollar una habilidad que puedas monetizar. Sacrificar unas horas de ocio ahora puede cambiar tu vida en los próximos años. Cuarto. Sacrificar la aprobación social. Muchas personas se sienten presionadas a mantener un estilo de vida que no pueden permitirse porque temen lo que los demás pensarán. Gastan en ropa de marca, el último modelo de teléfono o cenas costosas para impresionar. Sin embargo, esta búsqueda de aprobación social puede ser un obstáculo significativo para tu progreso financiero. Debes estar dispuesto a sacrificar la necesidad de encajar o complacer a los demás. Rodéate de personas que valoren tu crecimiento y apoyen tus metas, en lugar de aquellas que te juzgan por no seguir las normas sociales de consumo. Quinto. Sacrificar el endeudamiento innecesario. La deuda es una de las mayores barreras para salir de la pobreza. Muchas personas recurren a préstamos para financiar un estilo de vida que no pueden pagar, lo que las encierra en un ciclo interminable de pagos de intereses y estrés financiero. Si estás endeudado, enfócate en pagar tus deudas lo más rápido posible. Evita adquirir nuevas deudas a menos que sea absolutamente necesario, y solo si están destinadas a generar ingresos, como un préstamo para un negocio o educación. Sexto. Sacrificar las relaciones tóxicas y poco productivas. Las personas con las que pasas tu tiempo tienen un impacto significativo en tu mentalidad y tus hábitos. Si te rodeas de personas que son negativas, que gastan de manera irresponsable o que no valoran el crecimiento personal, es probable que te arrastren con ellas. Esto no significa que debas cortar lazos con todos, pero sí que debes priorizar relaciones que te inspiren, te motiven y te apoyen en tu camino hacia una vida mejor. Busca mentores, amigos y colegas que compartan tu visión de crecimiento. Séptimo. Sacrificar la mentalidad de víctima. El sacrificio más importante para salir de la pobreza es dejar de culpar a las circunstancias, al gobierno, a la economía o a tu entorno por tu situación. Aunque es cierto que muchos factores externos pueden influir en tu vida, adoptar una mentalidad de víctima solo te mantendrá estancado. Debes asumir la responsabilidad de tu futuro financiero. Esto no significa ignorar las dificultades reales que enfrentas, sino tomar control de las decisiones que sí están en tus manos. Cambiar tu mentalidad de no puedo a como puedo es un paso esencial para lograr la transformación. El sacrificio como camino hacia la libertad. Es importante entender que estos sacrificios no son permanentes. No se trata de vivir una vida de privaciones eternas, sino de hacer ajustes estratégicos ahora para disfrutar de una vida más libre y abundante en el futuro. El sacrificio temporal es una inversión en tu crecimiento y en tu independencia financiera. Conclusión del capítulo. Salir de la pobreza requiere decisiones difíciles y compromiso, pero cada sacrificio que hagas te llevará un paso más cerca de una vida plena y próspera. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, pero con disciplina y persistencia, puedes transformar tu realidad. En el próximo capítulo, hablaremos sobre construyendo un fondo de emergencia, una herramienta fundamental para protegerte de imprevistos y evitar retrocesos en tu camino hacia la estabilidad financiera. Capítulo 6. Construyendo un fondo de emergencia. Imagina que un día enfrentas una emergencia inesperada, pierdes tu empleo, tu automóvil necesita reparaciones urgentes o surge un problema médico inesperado. Estas situaciones pueden poner en peligro tus finanzas si no estás preparado. Aquí es donde entra en juego el fondo de emergencia, una herramienta esencial para protegerte de los imprevistos y garantizar que tu camino hacia la estabilidad financiera no se vea interrumpido. En este capítulo, aprenderás por qué es crucial tener un fondo de emergencia, cuánto dinero necesitas ahorrar, y cómo construirlo de manera eficiente, incluso si tus ingresos actuales son limitados. ¿Qué es un fondo de emergencia y por qué lo necesitas? Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir gastos inesperados. Este fondo actúa como un colchón financiero que evita que tengas que recurrir a tarjetas de crédito, préstamos o incluso vender tus activos en momentos de crisis. Los beneficios de tener un fondo de emergencia son inmensos. Reduce el estrés financiero, saber que tienes dinero reservado para emergencias te da tranquilidad mental. Evita el endeudamiento, con un fondo de emergencia, puedes cubrir gastos inesperados sin recurrir a préstamos o tarjetas de crédito con altos intereses. Te da flexibilidad, si pierdes tu empleo, un fondo de emergencia te permite mantenerte a flote mientras buscas nuevas oportunidades sin sentirte presionado a aceptar lo primero que encuentres. ¿Cuánto dinero necesitas en tu fondo de emergencia? La cantidad ideal para tu fondo de emergencia depende de tu situación personal, pero una regla general es ahorrar entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Esto incluye vivienda, alquiler o hipoteca.
Alimentación. Servicios esenciales, electricidad, agua, internet, etc. Transporte. Seguro médico o gastos de salud básicos. Si tienes ingresos inestables o dependes de un solo ingreso, considera ahorrar al menos 6 meses de gastos. Por otro lado, si tienes un empleo estable y varias fuentes de ingreso, 3 meses pueden ser suficientes como punto de partida. ¿Cómo empezar a construir tu fondo de emergencia? Aunque ahorrar una cantidad significativa puede parecer intimidante, el proceso es más manejable cuando lo divides en pasos pequeños y alcanzables. A continuación, se describe un plan práctico. Paso 1. Establece una meta inicial manejable. No te preocupes por ahorrar 6 meses de gastos de inmediato. Comienza con una meta más pequeña, como ahorrar $500 o $1000, dependiendo de tus necesidades. Esto será suficiente para cubrir emergencias pequeñas, como reparaciones menores o gastos médicos básicos. Paso 2. Abre una cuenta separada. Es importante que tu fondo de emergencia esté separado de tus cuentas habituales para evitar la tentación de gastarlo. Busca una cuenta de ahorros de fácil acceso, preferiblemente con una tasa de interés competitiva, pero evita invertir este dinero en instrumentos de alto riesgo como acciones. Paso 3. Automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta principal hacia tu fondo de emergencia. Al hacerlo, ahorrar se convierte en un hábito constante y no dependerás de tu fuerza de voluntad. Incluso si solo puedes apartar una pequeña cantidad cada semana, lo importante es ser consistente. Paso 4. Recorta gastos innecesarios. Analiza tus gastos y busca áreas donde puedas reducir. Por ejemplo, puedes cancelar suscripciones que no usas, cocinar en casa más a menudo o limitar las compras impulsivas. Redirige esos ahorros hacia tu fondo de emergencia. Paso 5. Busca ingresos adicionales. Si tus ingresos actuales no te permiten ahorrar lo suficiente, considera generar ingresos extra. Esto puede incluir trabajos freelance, vender cosas que ya no necesitas o explorar una habilidad que puedas monetizar. Errores comunes al construir un fondo de emergencia. Usarlo para gastos no esenciales. Tu fondo de emergencia no debe usarse para vacaciones, regalos o compras impulsivas. Este dinero es exclusivamente para imprevistos reales. No reponerlo después de usarlo. Si necesitas recurrir a tu fondo de emergencia, asegúrate de priorizar su reposición una vez que tu situación se estabilice. Invertirlo en activos de riesgo. Aunque es tentador tratar de hacer crecer este dinero invirtiéndolo, recuerda que el objetivo principal del fondo de emergencia es estar disponible inmediatamente. Las inversiones pueden perder valor o tardar en liquidarse, lo que podría dejarte en una situación vulnerable. Consejos para acelerar la creación de tu fondo de emergencia. Aprovecha ingresos inesperados. Si recibes un bono, una devolución de impuestos o cualquier ingreso extra, destínalo a tu fondo de emergencia. Haz pequeños sacrificios temporales. Renunciar a ciertos lujos, como salir a comer fuera o comprar artículos innecesarios, puede ayudarte a ahorrar más rápido. Vende cosas que no necesitas. Haz una limpieza en tu hogar y vende objetos que ya no uses. Esto no solo genera ingresos extra, sino que también simplifica tu vida. La tranquilidad que brinda un fondo de emergencia. Construir un fondo de emergencia no solo te protege financieramente, sino que también mejora tu calidad de vida. Saber que puedes enfrentar imprevistos sin caer en deudas o comprometer tus metas a largo plazo es una fuente de confianza y tranquilidad. Conclusión del capítulo. Crear un fondo de emergencia es uno de los pasos más importantes hacia la estabilidad financiera. Aunque requiere disciplina y compromiso, los beneficios a largo plazo hacen que valga la pena. Comienza poco a poco, establece metas realistas y mantén la constancia. En el próximo capítulo, exploraremos las estrategias para incrementar tus ingresos, donde aprenderás cómo diversificar tus fuentes de ingreso y maximizar tus habilidades para generar más dinero. Capítulo 7. Estrategias para incrementar tus ingresos. Aumentar tus ingresos es un paso esencial para alcanzar la estabilidad y la libertad financiera. Aunque reducir gastos y ahorrar son importantes, llega un punto en el que solo puedes recortar tanto. En cambio, incrementar tus ingresos no tiene un límite fijo y puede acelerar tu progreso hacia tus metas económicas. En este capítulo, exploraremos diversas estrategias prácticas para generar ingresos adicionales, tanto activos como pasivos. También aprenderás cómo aprovechar tus habilidades, talentos y oportunidades para maximizar tu potencial de ingresos. La importancia de diversificar tus fuentes de ingreso.
Depender únicamente de un solo ingreso, como el de tu empleo, es un riesgo financiero. Si pierdes tu trabajo o tus ingresos disminuyen, tus finanzas personales pueden verse seriamente afectadas. Por eso es fundamental diversificar tus fuentes de ingreso, generando dinero a través de diferentes medios. Tener múltiples flujos de ingresos no solo reduce el riesgo, sino que también te permite ahorrar más, invertir más y alcanzar tus objetivos financieros más rápido. Identifica tus habilidades y talentos monetizables. Todos tenemos habilidades y talentos que pueden convertirse en fuentes de ingresos. Algunas personas son buenas escribiendo, otras enseñando, diseñando, cocinando o reparando cosas. Reflexiona sobre tus fortalezas y piensa cómo puedes aprovecharlas para generar dinero. Preguntas clave para identificar oportunidades. ¿Qué sabes hacer que otros valoran y podrían necesitar? ¿Hay algo en lo que te destaques y disfrutes hacer? ¿Qué servicios o productos podrías ofrecer? Ejemplo, si eres bueno con la tecnología, podrías ofrecer servicios de soporte técnico o diseño web. Si te encanta enseñar, podrías dar clases particulares en línea. Empleos adicionales o trabajos freelance. Si tienes tiempo extra, un empleo a medio tiempo o trabajos freelance pueden ser excelentes opciones para generar ingresos adicionales. Áreas comunes para trabajos freelance. Redacción de contenido. Traducción de textos. Diseño gráfico. Programación. Asistencia virtual. La flexibilidad de estos trabajos te permite manejarlos junto con tu empleo principal. Inicia un negocio pequeño. Emprender puede parecer intimidante, pero no necesitas empezar con un gran capital o ideas complejas. Un pequeño negocio que ofrezca un producto o servicio demandado en tu comunidad puede ser una excelente manera de generar ingresos adicionales. Ejemplos de negocios pequeños. Venta de productos hechos a mano, como joyería o artículos decorativos. Servicios de limpieza, jardinería o reparaciones. Venta de alimentos o postres. Comienza poco a poco y usa los ingresos para reinvertir y hacer crecer tu negocio. Fuentes de ingresos pasivos. El ingreso pasivo es el dinero que generas con un esfuerzo inicial, pero que luego requiere poca o ninguna intervención para mantenerlo. Aunque construir fuentes de ingresos pasivos puede llevar tiempo, los beneficios a largo plazo son enormes. Ejemplos de ingresos pasivos. Propiedades de alquiler. Comprar una propiedad y alquilarla puede generar un flujo constante de ingresos mensuales. Contenido digital. Escribir un libro, crear un curso en línea o producir vídeos para plataformas como YouTube pueden convertirse en fuentes de ingresos recurrentes. Inversiones. Generar ingresos a través de dividendos, intereses o rendimientos de acciones y bonos. Marketing de afiliados. Promocionar productos o servicios a través de blogs, redes sociales o sitios web y recibir comisiones por ventas. Aprovecha el comercio en línea. El comercio electrónico ha abierto una gran cantidad de oportunidades para generar ingresos. Desde vender productos físicos hasta ofrecer servicios digitales, el comercio en línea es accesible para casi cualquier persona. Ideas para empezar. Vender productos en plataformas como Amazon o Mercado Libre. Crear una tienda en línea utilizando Shopify o Etsy. Ofrecer servicios personalizados, como diseño gráfico, fotografía o coaching, a través de redes sociales o tu propia página web. Si tienes un producto o servicio único, el comercio en línea puede expandir tu alcance mucho más allá de tu comunidad local. Monetiza tu tiempo libre con la economía colaborativa. La economía colaborativa permite que las personas generen ingresos aprovechando recursos que ya tienen, como su tiempo, habilidades o bienes. Ejemplos. Conduce para plataformas de transporte como Uber. Alquila tu espacio. Si tienes una habitación extra, podrías usar plataformas como Airbnb para alquilarla. Realiza entregas. Plataformas como Rappi te permiten ganar dinero entregando comida u otros productos. Estas opciones suelen ser flexibles y adaptables a tu horario. Desarrolla tu marca personal. Una marca personal sólida puede abrirte puertas para generar ingresos. Si te posicionas como experto en un área específica, las personas estarán dispuestas a pagar por tus servicios, productos o conocimientos. Pasos para desarrollar tu marca personal. Elige un área de especialización. Comparte contenido de valor en redes sociales, blogs o vídeos. Interactúa con tu audiencia y crea confianza. Ofrece servicios o productos relacionados con tu nicho. Con tiempo y esfuerzo, una marca personal puede convertirse en una fuente sostenible de ingresos. Errores comunes al intentar aumentar tus ingresos.
no diversificar. Depender de una sola fuente adicional de ingresos puede ser riesgoso. No planificar el tiempo. Intentar abarcar demasiado sin una estrategia puede llevarte al agotamiento. Invertir sin investigar. Si decides iniciar un negocio o invertir, asegúrate de comprender los riesgos y el mercado. Conclusión del capítulo. Incrementar tus ingresos no solo mejora tu situación financiera, sino que también te brinda más seguridad y libertad para alcanzar tus metas. No importa por dónde comiences, lo importante es tomar acción. Ya sea a través de trabajos freelance, un negocio propio o ingresos pasivos, cada paso que des te acercará a una vida más próspera. En el próximo capítulo, exploraremos la magia del interés compuesto y cómo este principio puede transformar tus finanzas a largo plazo. Capítulo 8. La magia del interés compuesto. Si hay un concepto que todo aspirante a alcanzar la libertad financiera debe comprender, es el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo y lo describió como la octava maravilla del mundo. ¿Pero qué lo hace tan especial? En pocas palabras, el interés compuesto permite que tu dinero trabaje para ti, generando ganancias sobre las ganancias previas, creando un efecto de bola de nieve con el tiempo. En este capítulo, desglosaremos qué es el interés compuesto, cómo funciona, y cómo puedes aprovecharlo para alcanzar tus metas financieras más ambiciosas. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es el proceso de generar rendimientos no solo sobre tu inversión inicial, sino también sobre los intereses que esa inversión ha acumulado a lo largo del tiempo. Esto significa que, a medida que pasa el tiempo, los intereses se suman al capital inicial, lo que hace que tus rendimientos crezcan de manera exponencial. Por ejemplo, si inviertes $1,000 al 10% de interés anual compuesto, en el primer año tendrás $1,100, 1,000 de capital más 100 de intereses. En el segundo año, no solo ganarás el 10% sobre los 1,000 originales, sino también sobre los 100 de intereses acumulados, lo que suma un total de $1,210. En el tercer año, el interés se calcula sobre los $1,210, y así sucesivamente. ¿Por qué el tiempo es tu mejor aliado? El interés compuesto recompensa la paciencia y la consistencia. Cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrás para que tus ganancias crezcan y se acumulen. Incluso una pequeña cantidad invertida temprano puede superar una inversión mayor hecha más tarde debido al poder del tiempo. Ejemplo práctico. Imagina que dos amigos, Ana y Luis, comienzan a invertir. Ana empieza a los 25 años y contribuye con $200 mensuales durante 10 años, dejando de invertir a los 35 años, pero dejando que su dinero crezca. Luis, en cambio, comienza a los 35 años e invierte $200 mensuales durante 30 años, hasta los 65. Asumiendo un rendimiento promedio del 8% anual. Al cumplir 65 años, Ana tendría más dinero que Luis, a pesar de haber invertido durante menos tiempo. Esto es la magia del interés compuesto. Factores que impulsan el interés compuesto. Tiempo. Cuanto más tiempo dejes tu inversión crecer, mayores serán los rendimientos. Tasa de interés. Una tasa de interés más alta acelera el crecimiento de tu inversión. Frecuencia de capitalización. Cuanto más frecuente sea la capitalización, diaria, mensual, anual, más rápido crecerá tu dinero. Aportes regulares. Contribuir consistentemente a tus inversiones aumenta significativamente los rendimientos compuestos. Diferencia entre interés simple e interés compuesto. El interés simple se calcula únicamente sobre el capital inicial, mientras que el interés compuesto se calcula sobre el capital inicial más los intereses acumulados. Ejemplo. Interés simple. Inviertes $1,000 al 10% anual durante 5 años. Obtendrás $500 en intereses, sumando un total de $1,500. Interés compuesto. Con la misma inversión y tasa, pero usando interés compuesto, tendrías $1,610 al cabo de 5 años, gracias a los intereses acumulados sobre los intereses previos. ¿Cómo aprovechar el interés compuesto en tus finanzas? Empieza lo antes posible. El tiempo es el ingrediente más importante. Incluso si puedes ahorrar solo una pequeña cantidad cada mes, cuanto antes comiences, más beneficiado estarás a largo plazo. Invierte regularmente. Establece un hábito de invertir una cantidad fija de dinero periódicamente. Este enfoque te ayuda a mitigar el riesgo de las fluctuaciones del mercado. Reinvierte tus ganancias. Para aprovechar al máximo el interés compuesto, evita retirar tus ganancias y reinviértelas en lugar de gastarlas. Elige inversiones con rendimientos consistentes.
Busca instrumentos financieros que ofrezcan tasas de interés competitivas, como fondos indexados, bonos, acciones de dividendos o cuentas de ahorro con intereses compuestos. Ten paciencia. El interés compuesto es un juego a largo plazo. Puede parecer que los resultados al principio son lentos, pero con el tiempo, los efectos exponenciales se vuelven impresionantes. Errores comunes al aplicar el interés compuesto. Comenzar tarde. Posponer la inversión significa perder años valiosos donde el interés compuesto podría haber trabajado para ti. Retirar los intereses generados. Cada vez que retiras tus ganancias, frenas el efecto compuesto y limitas el crecimiento de tu inversión. Subestimar el impacto de las tasas de interés bajas. Aunque cualquier tasa es mejor que nada, buscar opciones con rendimientos más altos puede hacer una gran diferencia con el tiempo. No ser constante. Invertir de manera irregular o dejar de aportar puede reducir significativamente los beneficios del interés compuesto. Inspiración. Historias reales de éxito. El inversionista paciente. Juan comenzó a invertir $100 mensuales en un fondo indexado a los 20 años. A los 60 años, su inversión valía más de $350,000 gracias al interés compuesto y su constancia. La lección de empezar tarde. María, por otro lado, comenzó a invertir la misma cantidad a los 40 años. A los 60 años, solo había acumulado $60,000. Este ejemplo demuestra el impacto del tiempo en el crecimiento del dinero. Conclusión del capítulo. El interés compuesto es una herramienta poderosa que puede transformar tus finanzas. No importa si comienzas con poco, lo importante es empezar y ser constante. Cada día que retrasas tu decisión de invertir es un día perdido para aprovechar esta fuerza exponencial. En el próximo capítulo, exploraremos cómo salir de la deuda y evitar recaer en ella, una etapa crucial para desbloquear todo tu potencial financiero y construir una base sólida para tu futuro. Capítulo 9. Deuda, cómo salir de ella y nunca volver. La deuda es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la libertad financiera. Aunque es un fenómeno común en la sociedad moderna, vivir bajo la carga de las deudas puede tener efectos devastadores en tu bienestar económico y emocional. En este capítulo, aprenderás cómo salir de la deuda, cómo evitar caer en ella nuevamente y cómo utilizar estrategias inteligentes para liberarte de su influencia. ¿Por qué caemos en deuda? Las razones para caer en deuda pueden variar, pero algunas de las más comunes incluyen: gastos excesivos. Vivir por encima de nuestras posibilidades, gastar más de lo que ganamos, es una de las principales razones por las cuales las personas acumulan deudas. Emergencias imprevistas. Las situaciones inesperadas, como enfermedades, reparaciones del hogar o la pérdida de un empleo, pueden forzarnos a recurrir al crédito para cubrir gastos urgentes. Falta de educación financiera. No comprender cómo funcionan los intereses, las tarjetas de crédito o los préstamos puede llevarnos a tomar decisiones financieras que nos comprometen a largo plazo. Presión social. Vivir en una sociedad de consumo y querer estar a la par con los demás puede llevarnos a comprar cosas innecesarias con dinero prestado, en lugar de ahorrar para ellas. Estrategias para salir de la deuda. Salir de la deuda puede parecer abrumador, pero con un plan claro y determinación, es completamente posible. Aquí te presentamos algunas estrategias efectivas que puedes implementar para liberarte de tus deudas. 1. El método de la bola de nieve. El método de la bola de nieve es una estrategia que te ayuda a enfocarte en pagar una deuda a la vez, comenzando por la más pequeña. A medida que eliminas cada deuda, tu motivación aumenta, y la cantidad de dinero disponible para pagar las siguientes deudas aumenta también. Este enfoque te permite obtener pequeñas victorias, lo que te impulsa a seguir adelante. Pasos para implementar el método de la bola de nieve. Haz una lista de todas tus deudas, de la más pequeña a la más grande. Haz pagos mínimos en todas las deudas, excepto en la más pequeña. Dirige todos los recursos adicionales que puedas a la deuda más pequeña hasta que la pagues por completo. Una vez que eliminas la deuda más pequeña, redirige el dinero que estabas pagando en ella hacia la siguiente deuda más pequeña, y repite el proceso. 2. El método de la avalancha. El método de la avalancha es una alternativa al método de la bola de nieve, y es especialmente útil si deseas ahorrar más dinero en intereses. Consiste en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas. Al reducir esas deudas rápidamente, ahorras dinero en los intereses que se acumulan y, finalmente, pagas tus deudas de manera más eficiente. Pasos para implementar el método de la avalancha. Haz una lista de todas tus deudas, pero en este caso, ordénalas de la tasa de interés más alta a la más baja.
Haz pagos mínimos en todas las deudas, excepto en la de mayor interés. Dirige cualquier dinero adicional que puedas a la deuda con la tasa de interés más alta hasta que la pagues por completo. Después, pasa a la deuda con la siguiente tasa de interés más alta y repite el proceso. 3. Negociar con los acreedores. A veces, simplemente hablar con tus acreedores puede resultar en una reducción de tasas de interés, plazos más largos o incluso una quita parcial de la deuda. Si te encuentras abrumado por las deudas, considera contactar a tus acreedores y pedir una reestructuración del pago. Muchos prestamistas prefieren ofrecerte una solución viable antes que perder completamente el dinero que les debes. Consejos para negociar con los acreedores. Sé honesto sobre tu situación financiera y explícalas por qué estás teniendo dificultades para pagar. Proporciona una oferta razonable de pago que puedas cumplir. Pregunta por una tasa de interés más baja o por la eliminación de cargos adicionales. Si tienes varias deudas con el mismo prestamista, considera pedir una consolidación para tener una sola cuota mensual. 4. Considerar la consolidación de deudas. La consolidación de deudas es un proceso en el cual tomas un solo préstamo para pagar todas tus deudas. Esto te permite tener una sola cuota mensual, y en algunos casos, con una tasa de interés más baja. La consolidación puede ser útil si tienes muchas deudas pequeñas con tasas de interés altas, ya que simplifica tu situación financiera y facilita el control de tus pagos. Opciones de consolidación. Préstamos personales. Puedes solicitar un préstamo personal para pagar tus deudas. Transferencias de saldo. Algunas tarjetas de crédito ofrecen transferencias de saldo a una tasa de interés baja o incluso 0% durante un periodo introductorio. Préstamos con garantía hipotecaria. Si eres propietario de una vivienda, puedes usar el valor acumulado en tu propiedad como garantía para consolidar tus deudas. ¿Cómo evitar caer en deuda nuevamente? Una vez que hayas pagado tus deudas, es esencial tomar medidas para evitar caer en ellas nuevamente. La clave está en adoptar hábitos financieros responsables y un enfoque disciplinado hacia el dinero. 1. Vive dentro de tus posibilidades. Una de las razones más comunes para caer en deuda es gastar más de lo que ganas. Para evitar esto, es fundamental vivir dentro de tus posibilidades. Esto significa hacer un presupuesto que te permita ahorrar e invertir, al tiempo que cubres tus necesidades básicas. Consejos. Realiza un presupuesto mensual y cúmplelo rigurosamente. Evita hacer compras impulsivas o adquirir bienes que no sean esenciales. Si quieres algo, ahorra para ello en lugar de recurrir al crédito. 2. Mantén un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es tu red de seguridad en caso de imprevistos. Tener este fondo te evita recurrir a las tarjetas de crédito o préstamos para cubrir situaciones inesperadas, como reparaciones del automóvil, facturas médicas o pérdida de ingresos. Recomendación. Ahorra al menos 3 a 6 meses de tus gastos mensuales en un fondo de emergencia. Esto te dará tranquilidad y te ayudará a mantener el control de tus finanzas, sin caer en el ciclo de endeudamiento. 3. Usa el crédito de manera responsable. El crédito puede ser una herramienta útil si se usa de manera responsable, pero el abuso de las tarjetas de crédito es uno de los caminos más rápidos hacia la deuda. Si usas tarjetas de crédito, asegúrate de pagar el saldo completo cada mes para evitar los altos intereses. Consejos. Paga siempre el saldo total para evitar intereses. Limita tus gastos con tarjeta de crédito a lo que puedas pagar cómodamente al final del mes. Evita tener más de una tarjeta de crédito si no necesitas tantas. 4. Mantén la educación financiera. El conocimiento es poder, y tener una educación financiera sólida te ayuda a tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero. Lee libros, escucha audiolibros, toma cursos o consulta con un asesor financiero para seguir aprendiendo sobre cómo manejar tu dinero de manera efectiva. Conclusión del capítulo. Salir de la deuda no es una tarea fácil, pero es completamente posible con las estrategias adecuadas y una mentalidad enfocada en la libertad financiera. Una vez que logres liberarte de las deudas, toma las medidas necesarias para evitar volver a caer en ellas. La clave está en vivir dentro de tus posibilidades, ahorrar para emergencias, usar el crédito de manera responsable y continuar educándote financieramente. En el próximo capítulo, exploraremos inversiones para principiantes y cómo dar tus primeros pasos en el mundo de las inversiones sin miedo. Capítulo 10. Inversiones para principiantes. Iniciar en el mundo de las inversiones puede ser una experiencia intimidante, pero es una de las acciones más importantes que puedes tomar para asegurar tu futuro financiero.
Las inversiones permiten que tu dinero crezca y trabaje para ti, superando la inflación y ayudándote a alcanzar tus metas financieras más rápidamente. En este capítulo, desglosaremos las opciones de inversión más accesibles para principiantes, cómo comenzar y algunos consejos para minimizar riesgos mientras construyes tu portafolio. ¿Por qué invertir es esencial? La principal razón por la que deberías considerar invertir es que, en el mundo actual, el simple ahorro no es suficiente para mantener tu poder adquisitivo. La inflación erosiona el valor del dinero con el tiempo, lo que significa que, si solo guardas tu dinero en una cuenta de ahorro tradicional, es probable que, en el futuro, puedas comprar menos con la misma cantidad de dinero. Por otro lado, las inversiones permiten que tu dinero crezca, a menudo a tasas más altas que las que ofrece una cuenta de ahorro convencional. Si bien las inversiones conllevan un riesgo, aprender a invertir de manera inteligente te permitirá acumular riqueza a lo largo del tiempo y alcanzar tus objetivos financieros. Tipos de inversiones para principiantes. Existen muchas formas de invertir tu dinero, pero algunas son más adecuadas para quienes recién comienzan. Aquí repasaremos algunas de las opciones más populares. Fondos indexados. Un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que sigue el rendimiento de un índice bursátil específico, como el S&P 500, que incluye a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Estos fondos ofrecen una forma sencilla y de bajo costo de invertir en una amplia variedad de acciones. Ventajas de los fondos indexados. Diversificación. Inviertes en muchas empresas a la vez, lo que reduce el riesgo de poner todo tu dinero en una sola empresa. Bajos costos. Al ser fondos pasivos, tienen comisiones muy bajas en comparación con fondos de gestión activa. Rentabilidad a largo plazo. Históricamente, los fondos indexados han tenido rendimientos superiores a los de muchos fondos gestionados activamente. ¿Cómo empezar? Investiga y elige un fondo indexado que siga un índice que te interese. Abre una cuenta en una plataforma de inversión que te permita invertir en estos fondos. Realiza aportes regulares para aprovechar el crecimiento a largo plazo. Acciones individuales. Invertir en acciones individuales te permite comprar una pequeña parte de una empresa. Si la empresa tiene éxito, el valor de tus acciones aumenta, y puedes venderlas a un precio más alto para obtener una ganancia. Ventajas de invertir en acciones. Potencial de altos rendimientos. Si eliges las acciones correctas, puedes obtener grandes rendimientos. Dividendos. Algunas acciones pagan dividendos, que son pagos regulares de ganancias a los accionistas. Riesgos. Las acciones pueden fluctuar considerablemente en el corto plazo, por lo que se necesita paciencia y una perspectiva a largo plazo. ¿Cómo empezar? Investiga sobre las empresas que te interesan y sigue su rendimiento en los mercados. Abre una cuenta de corretaje que te permita comprar acciones. Comienza con una pequeña inversión y diversifica tu portafolio. Bonos. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas. Al comprar un bono, básicamente estás prestando dinero a la entidad emisora a cambio de pagos de intereses periódicos y el reembolso del valor nominal del bono al vencimiento. Ventajas de los bonos. Estabilidad. Los bonos suelen ser menos volátiles que las acciones. Ingresos pasivos. Los bonos pagan intereses regulares, lo que puede generar un flujo de ingresos constante. Riesgos. Los bonos no ofrecen los mismos rendimientos potenciales que las acciones, aunque pueden ser una opción más segura. En el caso de los bonos corporativos, existe el riesgo de que la empresa no pueda pagar la deuda. ¿Cómo empezar? Los bonos del gobierno suelen ser una opción más segura, especialmente los bonos del gobierno de tu país. Investiga sobre bonos corporativos y elige los que tengan una buena calificación crediticia. Bienes raíces. Invertir en bienes raíces implica comprar propiedades para alquilar o vender a un precio más alto. Es una forma tradicional de inversión que ha sido exitosa para muchas personas a lo largo de la historia. Ventajas de los bienes raíces. Valor a largo plazo. Las propiedades tienden a aumentar su valor con el tiempo. Ingresos pasivos. Si alquilas una propiedad, puedes generar ingresos pasivos constantes. Riesgos. Requiere una inversión inicial considerable y es menos líquido que las acciones o los bonos. Los bienes raíces pueden ser difíciles de vender rápidamente, y los costos de mantenimiento pueden ser altos. ¿Cómo empezar? Si no tienes suficiente dinero para comprar propiedades directamente, considera invertir en fondos de inversión inmobiliaria, que te permiten invertir en bienes raíces sin tener que comprar una propiedad. Principios para una inversión exitoso.
Independientemente de la opción que elijas para invertir, hay algunos principios clave que debes seguir para aumentar tus posibilidades de éxito. 1. Comienza temprano y con constancia. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para aprovechar el crecimiento compuesto de tus inversiones. Aporta de manera constante, incluso si comienzas con pequeñas cantidades, para beneficiarte de la acumulación a largo plazo. 2. Diversifica tu portafolio. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tu portafolio significa invertir en diferentes tipos de activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc., para reducir el riesgo de pérdidas grandes. 3. Mantén una perspectiva a largo plazo. La inversión exitosa requiere paciencia. Las fluctuaciones del mercado son normales, y no debes tomar decisiones impulsivas basadas en los altibajos a corto plazo. Mantén el enfoque en tus objetivos a largo plazo. 4. Educa tu mente financiera. A medida que inviertes, sigue aprendiendo sobre el mercado, las diferentes clases de activos y las estrategias de inversión. Cuanto más sepas, mejores decisiones tomarás. 5. Invierte lo que puedes permitirte perder. No inviertas dinero que necesites para gastos inmediatos o emergencias. Asegúrate de que tu inversión no ponga en peligro tu estabilidad financiera. Conclusión del capítulo. Iniciar en el mundo de las inversiones puede parecer intimidante, pero con la información adecuada, puedes dar pasos seguros hacia el crecimiento de tu patrimonio. Los fondos indexados, las acciones, los bonos y los bienes raíces son solo algunas de las muchas opciones que puedes explorar. Lo importante es comenzar temprano, diversificar tus inversiones y mantener un enfoque a largo plazo. En el próximo capítulo, hablaremos sobre protegiendo tu patrimonio, y cómo puedes asegurarte de que tus activos estén protegidos a medida que creces financieramente. Sigue avanzando en tu camino hacia la libertad financiera. Capítulo 11. Protegiendo tu patrimonio. Una de las partes más importantes del camino hacia la libertad financiera no solo es generar ingresos y acumular riqueza, sino también protegerla. A medida que trabajas para construir tu patrimonio, es crucial tomar medidas para resguardar lo que has logrado. Sin una estrategia adecuada de protección de patrimonio, incluso los más sólidos activos financieros pueden estar en riesgo debido a imprevistos. En este capítulo, exploraremos cómo proteger tu patrimonio mediante seguros, planificación financiera adecuada y estrategias legales. ¿Por qué es importante proteger tu patrimonio? La protección del patrimonio es esencial porque, sin ella, incluso el mayor éxito financiero puede verse amenazado por eventos inesperados. Imagina que has invertido años de esfuerzo en construir un negocio o adquirir activos, solo para perderlo todo debido a un accidente, una enfermedad grave o incluso una demanda legal. Sin las coberturas adecuadas, el costo de dichos eventos podría ser devastador para tu estabilidad financiera. Al proteger tu patrimonio, no solo estás resguardando tus bienes materiales, sino también asegurando la estabilidad y el bienestar a largo plazo de tu familia y seres queridos. El papel de los seguros en la protección de tu patrimonio. El seguro es una herramienta fundamental para proteger tu patrimonio ante eventos inesperados. A través de las pólizas de seguro, puedes transferir el riesgo de ciertos eventos financieros a una aseguradora a cambio de un pago regular, llamado prima. Existen diferentes tipos de seguros que deberías considerar para proteger tu patrimonio, y cada uno tiene su propósito específico. Seguro de vida. Un seguro de vida garantiza que tus seres queridos estén protegidos económicamente en caso de que fallezcas. Esto es especialmente importante si eres el principal sostén de tu familia. Con un seguro de vida adecuado, tu familia puede cubrir los gastos cotidianos, la educación de los hijos, y cualquier deuda pendiente sin tener que recurrir a los ahorros o enfrentar dificultades económicas. Consejos para elegir un seguro de vida. Evalúa la cantidad de dinero que tu familia necesitaría para mantenerse sin problemas financieros después de tu muerte. Compara diferentes pólizas para encontrar una que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Considera una póliza a término, temporal, si solo necesitas cobertura por un periodo determinado, o una póliza permanente si deseas una cobertura a largo plazo con beneficios adicionales como un valor en efectivo. Seguro de salud. Un seguro de salud es crucial para proteger tus finanzas frente a gastos médicos inesperados. Las enfermedades y accidentes pueden generar costos significativos, y un buen seguro de salud puede minimizar este impacto. Dependiendo de tu país, existen diferentes opciones públicas y privadas para obtener cobertura médica. Consejos para elegir un seguro de salud.
Asegúrate de que la póliza cubra tanto los servicios básicos como los más especializados, incluidos los medicamentos y las visitas a especialistas. Verifica si tu red de proveedores médicos es amplia y si tienes acceso a los médicos que prefieres. Considera un seguro con deducibles más bajos si tienes condiciones médicas preexistentes o si frecuentemente necesitas atención médica. Seguro de propiedad. El seguro de propiedad cubre la pérdida o daño de tus bienes materiales, como tu hogar, automóvil y otras propiedades valiosas. Esto te protegerá si tu casa es dañada por un incendio, un desastre natural o si eres víctima de robo. Consejos para elegir un seguro de propiedad. Asegúrate de que la póliza cubra todos los daños potenciales, como incendios, inundaciones o terremotos, dependiendo de tu ubicación. Verifica los límites de cobertura para asegurarte de que reflejan el valor total de tus bienes. Considera la posibilidad de añadir coberturas adicionales para proteger tus pertenencias valiosas, como joyas o equipos electrónicos. Seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil protege tu patrimonio en caso de que seas demandado por daños a otras personas o sus propiedades. Si eres propietario de un negocio o incluso si simplemente eres propietario de una vivienda, este tipo de seguro es vital. Puede cubrir desde accidentes en el hogar hasta reclamaciones por lesiones ocurridas en tu propiedad. Consejos para elegir un seguro de responsabilidad civil. Asegúrate de tener suficiente cobertura para proteger tu patrimonio en caso de una demanda significativa. Si tienes un negocio, asegúrate de que el seguro cubra daños o lesiones causadas por tus productos, servicios o actividades comerciales. Planificación financiera, el camino hacia la protección del patrimonio. La planificación financiera adecuada es un pilar fundamental para proteger tu patrimonio a largo plazo. A través de una planificación estratégica, puedes asegurarte de que tus activos estén bien administrados, diversificados y protegidos de manera eficiente. Esta planificación no solo se refiere a ahorrar e invertir, sino también a tomar decisiones sobre cómo distribuir tus activos y hacer frente a posibles problemas. Crear un testamento. Un testamento es un documento legal que te permite distribuir tus bienes de acuerdo con tus deseos después de tu muerte. La ausencia de un testamento puede resultar en disputas familiares o en que tus activos sean distribuidos de manera que no cumplan con tus deseos. Consejos para elaborar un testamento. Hazlo con la ayuda de un abogado especializado para garantizar que se cumplan todos los requisitos legales. Revisa y actualiza tu testamento cada vez que haya cambios significativos en tu vida, matrimonio, divorcio, nacimiento de hijos, etc. Asegúrate de designar a un albacea, persona encargada de ejecutar el testamento, de confianza. Crear un fideicomiso. Un fideicomiso es una herramienta legal que te permite transferir tus activos a una entidad fiduciaria para su administración en beneficio de tus beneficiarios. Los fideicomisos pueden ayudar a proteger tus activos, evitar impuestos sobre la herencia y garantizar que tus seres queridos reciban la ayuda financiera que necesitas. Consejos para utilizar un fideicomiso. Consulta con un abogado o planificador financiero para determinar si un fideicomiso es adecuado para tu situación. Considera un fideicomiso revocable si deseas mantener el control sobre los activos durante tu vida. Si buscas protección adicional, puedes optar por un fideicomiso irrevocable, que transfiere el control total de los activos al fideicomisario. Estrategias legales para proteger tus activos. En algunas situaciones, especialmente si eres propietario de un negocio o tienes activos considerables, puedes necesitar estrategias legales adicionales para proteger tus bienes de reclamaciones externas, demandas o incluso impuestos excesivos. Estructuración de activos. La manera en que estructuras tus activos puede ofrecerte una capa adicional de protección. Por ejemplo, si eres propietario de un negocio, podrías considerar la creación de una LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o una corporación para separar tus activos personales de los riesgos asociados con el negocio. Consejos. Si eres propietario de bienes valiosos, como propiedades inmobiliarias o inversiones significativas, consulta con un abogado para ver si la creación de una entidad legal puede proteger tus activos. Ten en cuenta las leyes locales, ya que las estrategias legales varían según el país o la jurisdicción. Capítulo 12. Educación financiera para tu familia. La educación financiera no es solo para ti, es fundamental que la compartas con los miembros de tu familia. En especial, cuando se trata de tus hijos, enseñarles desde pequeños a tomar decisiones financieras sabias puede marcar la diferencia entre una vida financiera exitosa y una llena de dificultades. El objetivo de este capítulo es proporcionarte herramientas y estrategias para educar a tu familia sobre el manejo del dinero, creando así una cultura financiera saludable que beneficie a todos.
¿Por qué es importante la educación financiera para tu familia? La mayoría de las personas no aprende sobre finanzas personales de manera formal. En cambio, adquieren este conocimiento a través de la experiencia, lo que puede llevar a errores costosos. Sin embargo, al impartirles a tus hijos y otros miembros de tu familia los principios fundamentales de la educación financiera, les estás dando una ventaja significativa. Un niño que aprende a administrar su dinero, ahorrar para el futuro e invertir de manera inteligente, tiene una mayor probabilidad de alcanzar la estabilidad y prosperidad financiera cuando crezca. Además, compartir conocimientos financieros con tu pareja y otros familiares cercanos puede ayudar a mantener una armonía financiera en el hogar, evitando desacuerdos sobre cómo manejar el dinero. Enseñar a tus hijos sobre el dinero. La educación financiera no debería esperar hasta que tus hijos sean adultos. Existen muchas formas de enseñarles desde pequeños acerca de cómo manejar el dinero de manera efectiva. Introducir conceptos básicos desde pequeños. Aunque tu hijo no necesite saber cómo hacer un presupuesto a los 5 años, puedes comenzar a introducir conceptos simples como el ahorro y la asignación de dinero. Utiliza ejemplos que sean fáciles de entender, como darles una asignación semanal y permitirles elegir cómo gastarla, ahorrar una parte y donar algo a caridad. A medida que crecen, puedes profundizar más en conceptos como las inversiones y los impuestos. Consejos para enseñar a tus hijos sobre el dinero. Usa juegos de mesa o aplicaciones educativas que les enseñen a administrar dinero de manera divertida. Explicarles la diferencia entre necesidades y deseos para que aprendan a priorizar sus gastos. Ayúdales a abrir una cuenta de ahorros juvenil para que comprendan cómo el dinero puede crecer con el tiempo. Enseñarles sobre el ahorro y la inversión. A medida que tus hijos crecen, es importante que comprendan que ahorrar es solo el primer paso. Invertir es lo que realmente les permitirá crear riqueza con el tiempo. Puedes explicarles cómo funcionan las inversiones de manera sencilla, utilizando ejemplos de su entorno. Por ejemplo, puedes mostrarles cómo las empresas ganan dinero con sus productos y servicios, y cómo los inversionistas obtienen beneficios al ser parte de esas empresas. Consejos para enseñarles sobre inversiones. Utiliza ejemplos de acciones o fondos indexados, mostrándoles cómo el dinero invertido puede crecer a lo largo del tiempo. Haz que participen en el seguimiento de una inversión pequeña, como una acción de una empresa popular, para que puedan ver cómo varía el valor con el tiempo. Enséñales sobre el interés compuesto de manera práctica. Si ahorras $10 ahora y lo dejas durante 10 años, ¿cuánto crees que podría crecer? Introducir la importancia de la independencia financiera. Una vez que tus hijos comprendan lo básico sobre el dinero, es importante que también se les enseñe sobre la independencia financiera. Explicarles que trabajar para ganar dinero es solo una parte de la ecuación. También deben entender cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, a través de inversiones y la creación de múltiples fuentes de ingresos. Consejos para fomentar la independencia financiera. Anima a tus hijos a que busquen formas de ganar dinero por su cuenta, como realizar trabajos para vecinos o emprender pequeños proyectos. Explicarles cómo ahorrar una parte de su dinero y cómo invertirlo sabiamente. Habla sobre la importancia de aprender habilidades valiosas que puedan ayudarles a generar ingresos pasivos a lo largo de su vida. Enseñar a tu pareja sobre el dinero. La comunicación financiera en pareja es esencial para evitar malentendidos o conflictos. Es importante que ambos estén alineados en cuanto a metas financieras, presupuesto y estrategias de ahorro e inversión. Aquí te ofrecemos algunos consejos sobre cómo abordar las finanzas familiares con tu pareja. Establecer metas financieras comunes. Hablar sobre tus objetivos financieros como pareja es fundamental. Esto puede incluir desde ahorrar para la compra de una casa hasta planificar la jubilación. Asegúrate de que ambos estén de acuerdo en cuáles son las prioridades y cómo alcanzarlas. Consejos para establecer metas financieras comunes. Realicen un ejercicio de planificación financiera juntos, donde ambos definan sus metas a corto, mediano y largo plazo. Establezcan un plan de acción para alcanzar esas metas, con pasos concretos que incluyan la creación de un presupuesto, ahorro e inversión. Revisen y ajusten sus metas periódicamente para asegurarse de que están en el camino correcto. Ser transparentes con el dinero. La falta de transparencia sobre el dinero puede generar desconfianza y conflictos en la pareja. Asegúrate de que ambos estén al tanto de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ahorros, inversiones y deudas de la familia. Consejos para ser transparentes con el dinero. Tengan reuniones regulares para revisar sus finanzas familiares, hablar sobre gastos, ahorros y posibles ajustes en el presupuesto. Si uno de los dos maneja el dinero principal de la familia, asegúrate de que el otro esté involucrado y entienda cómo se están tomando las decisiones.
Discutan los valores financieros que comparten y cómo esos valores pueden influir en las decisiones que tomen como familia. Combinar o separar las finanzas personales. Este es un tema delicado, ya que algunas parejas prefieren mantener sus finanzas separadas, mientras que otras optan por combinarlas completamente. No existe una solución única, y lo más importante es que ambos estén de acuerdo en cómo se manejarán los fondos. Consejos para manejar las finanzas como pareja. Si deciden combinar sus finanzas, abran una cuenta conjunta para el ahorro y los gastos comunes, y mantengan cuentas separadas para el dinero personal. Si prefieren mantener cuentas separadas, establezcan un sistema claro para dividir las responsabilidades financieras, como compartir los pagos de las facturas o el ahorro para objetivos comunes. Lo esencial es la comunicación continua sobre cómo se manejan los fondos para evitar malentendidos. Impartir educación financiera a toda la familia. La educación financiera no se limita solo a los niños o a la pareja, todos los miembros de la familia deben participar en la creación de un entorno financiero saludable. Enseñarles a tomar decisiones financieras informadas puede beneficiar a toda la familia, promoviendo una mayor estabilidad económica y un enfoque positivo hacia el dinero. Crear un ambiente de conversación financiera. Hablar abiertamente sobre dinero dentro del hogar es clave. Muchas personas sienten incomodidad al abordar el tema de las finanzas, pero es esencial que todos los miembros de la familia comprendan cómo se manejan los recursos. Capítulo 13. El arte del networking financiero. El networking financiero es una de las herramientas más poderosas en el camino hacia el éxito. Las relaciones que construyas no solo pueden abrirte puertas en términos de oportunidades de inversión o negocios, sino que también pueden brindarte consejos valiosos, apoyo emocional y una perspectiva más amplia sobre las finanzas. En este capítulo, exploraremos cómo construir relaciones que impulsen tu crecimiento financiero, y cómo rodearte de personas exitosas puede acelerar tu viaje hacia la libertad financiera. ¿Por qué es importante el networking financiero? La mayoría de las personas que han alcanzado el éxito financiero no lo han hecho solas. A menudo, han tenido mentores, colegas o contactos que les han ofrecido consejos, ideas y oportunidades que de otro modo no habrían tenido. El networking financiero no solo te ayuda a encontrar nuevas oportunidades, sino que también te permite aprender de los errores y éxitos de los demás, lo que puede ahorrar tiempo y dinero en tu propio camino hacia el éxito. Al tener una red de contactos sólida y diversificada, puedes acceder a información privilegiada sobre inversiones, negocios y estrategias que te ayuden a tomar decisiones más inteligentes. Además, el networking te permite construir relaciones de confianza con personas que tienen intereses similares y valores comunes, lo que puede ser clave para alcanzar objetivos financieros compartidos. ¿Cómo construir relaciones de networking efectivo? Construir una red de contactos efectiva requiere tiempo, esfuerzo y enfoque. No se trata solo de intercambiar tarjetas de presentación o añadir personas a tus redes sociales. Se trata de cultivar relaciones genuinas y ofrecer valor a los demás, lo cual genera un círculo virtuoso de apoyo mutuo. Comienza con tu círculo cercano. Tu primer círculo de networking debe ser el más cercano, amigos, familiares y colegas. Aunque no siempre los ves como contactos profesionales, estas personas pueden ser clave en tu camino financiero, ya sea ofreciéndote oportunidades, consejos o simplemente un oído atento. Consejos para empezar con tu círculo cercano. Habla abiertamente con amigos y familiares sobre tus objetivos financieros, proyectos o iniciativas. Esto podría llevar a recomendaciones o colaboraciones inesperadas. Ayuda a los demás en tu círculo cercano a alcanzar sus metas. El apoyo mutuo es la base de cualquier relación de networking. Aprovecha las oportunidades para aprender de los demás. Pregunta sobre sus experiencias con el dinero, las inversiones o los negocios. Participa en eventos y actividades relacionadas con las finanzas. Una de las mejores maneras de expandir tu red de contactos financieros es asistiendo a eventos, conferencias y seminarios sobre finanzas, negocios e inversiones. Estos eventos son espacios ideales para conocer a personas que comparten tus intereses y objetivos, y a menudo son organizados por expertos en el campo. Consejos para maximizar tu participación en eventos. Prepárate antes de asistir a un evento. Ten claro qué tipo de personas te gustaría conocer y qué preguntas o temas quieres abordar. No solo pienses en lo que puedes obtener, sino también en lo que puedes aportar. El networking efectivo se basa en dar valor, no solo recibirlo. Sigue en contacto con las personas que conoces, ya sea mediante correo electrónico, redes sociales o mensajes directos. La consistencia es clave. Usa las redes sociales de manera estratégica.
Las redes sociales, especialmente LinkedIn, Twitter y otras plataformas profesionales, pueden ser herramientas poderosas para hacer crecer tu red de contactos financieros. Estas plataformas te permiten conectarte con personas influyentes en tu industria y aprender de sus experiencias. Consejos para usar las redes sociales efectivamente. Mantén tu perfil actualizado, destacando tus logros financieros, tus intereses y las áreas en las que te gustaría aprender más. Conecta con personas que te inspiren o que tengan experiencia en áreas en las que te gustaría mejorar, como inversiones, planificación financiera o emprendimiento. Participa activamente en grupos, discusiones y publicaciones relevantes para mostrar tu conocimiento y construir tu presencia online. ¿Cómo rodearte de personas exitosas? El viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, tiene un gran peso cuando se trata de tu desarrollo financiero. Si te rodeas de personas que tienen mentalidades de abundancia y éxito, es probable que adoptes esas mismas creencias y comportamientos. Las personas exitosas tienden a ser optimistas, persistentes y tienen una mentalidad orientada a las soluciones. Al rodearte de este tipo de personas, tu propia mentalidad se verá influenciada de manera positiva, lo que puede ser el impulso necesario para alcanzar tus metas financieras. Encuentra mentores y asesores. Los mentores son personas que ya han recorrido el camino que tú estás comenzando a transitar. Son aquellos que pueden ofrecerte consejos, estrategias y una visión más clara de lo que implica alcanzar el éxito financiero. Un mentor te ayudará a evitar los errores comunes, aprovechar las oportunidades y te dará un consejo práctico y realista. Consejos para encontrar un buen mentor. Busca a alguien cuya trayectoria admires y que tenga experiencia en el área en la que deseas crecer, como inversiones o emprendimiento. Sé respetuoso con el tiempo de tu mentor y prepara preguntas específicas para aprovechar al máximo las conversaciones. No tengas miedo de buscar múltiples mentores. Tener diversas perspectivas puede enriquecer tu aprendizaje. Rodearte de personas con mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia es aquella que se basa en la idea de que siempre hay suficiente para todos. Las personas con esta mentalidad creen que los recursos, las oportunidades y el éxito están disponibles para cualquiera que trabaje lo suficientemente duro para conseguirlos. Este tipo de mentalidad contrasta con la mentalidad de escasez, que se basa en el miedo de que hay recursos limitados y que el éxito de otros significa menos para ti. Consejos para rodearte de personas con mentalidad de abundancia. Busca a personas que celebren el éxito de los demás y que estén dispuestas a compartir sus conocimientos y recursos. Participa en comunidades donde se fomente la cooperación y el crecimiento mutuo, en lugar de la competencia destructiva. Sé tú mismo una persona con mentalidad de abundancia. A medida que empieces a ayudar a otros y a compartir tus recursos, atraerás a personas con la misma mentalidad. Colabora en proyectos conjuntos. Una de las mejores maneras de establecer relaciones sólidas es colaborando en proyectos. Ya sea una inversión en conjunto, un negocio compartido o incluso un proyecto comunitario, la colaboración puede abrirte puertas y permitirte aprender de las fortalezas de los demás. Consejos para colaborar efectivamente. Asegúrate de que los proyectos en los que participas estén alineados con tus objetivos financieros a largo plazo. Busca colaboradores que complementen tus habilidades y experiencias, y que estén igualmente comprometidos con el éxito del proyecto. Mantén la comunicación abierta y transparente para evitar malentendidos y asegurar que todos los involucrados estén en la misma página. ¿Cómo mantener relaciones de networking a largo plazo? El networking no es un evento único, sino un proceso continuo. Las relaciones deben ser cultivadas y mantenidas con el tiempo. Capítulo 14. Tu guía para la libertad financiera. La libertad financiera es el sueño de muchas personas, la capacidad de vivir sin la preocupación constante de las deudas, los pagos y el estrés financiero. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes definir tus metas de libertad financiera, tomar decisiones inteligentes y consistentes para alcanzarlas, y mantener el enfoque necesario para vivir una vida económicamente independiente. Vamos a sentar las bases para que, paso a paso, puedas alcanzar la independencia económica que deseas. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera no se trata solo de tener dinero suficiente para cubrir tus necesidades, sino de estar en una posición en la que el dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar tú para el dinero. Es un estado en el que tus ingresos pasivos o activos generados por tus inversiones, tu negocio o tus ahorros cubren todos tus gastos, dándote la libertad de vivir según tus propios términos. Alcanzar la libertad financiera significa que ya no dependes de un salario para sobrevivir. Puedes tomar decisiones basadas en lo que amas hacer, en lugar de estar limitado por tus necesidades económicas. La libertad financiera te permite dedicar tiempo a lo que realmente importa,
tu familia, tus pasiones, tus proyectos y tu bienestar personal. Definiendo tus metas de libertad financiera. El primer paso para alcanzar la libertad financiera es saber qué significa para ti. Cada persona tiene una visión diferente de lo que es la libertad financiera. Para algunos, puede ser tener suficiente dinero para jubilarse temprano, mientras que para otros puede ser tener la capacidad de viajar sin preocuparse por el dinero o emprender proyectos sin limitaciones económicas. Establece una meta clara y alcanzable. Las metas claras y específicas son fundamentales para alcanzar cualquier objetivo, y la libertad financiera no es la excepción. En lugar de simplemente decir, quiero ser libre financieramente, debes definir con precisión lo que eso significa para ti. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir cómodamente sin tener que trabajar? ¿Cuáles son tus gastos mensuales actuales y cuánto necesitarías ahorrar o invertir para cubrirlos con ingresos pasivos? Consejos para establecer metas financieras claras. Calcula tus necesidades mensuales. Haz una lista de tus gastos mensuales, incluyendo vivienda, comida, salud, transporte y entretenimiento. Esta cifra te ayudará a tener una idea de cuánto dinero necesitarás para ser financieramente independiente. Crea una meta de ahorro e inversión. Piensa en cuánto necesitarías tener invertido para generar los ingresos que cubran tus necesidades. Por ejemplo, si necesitas $3,000 al mes para cubrir tus gastos, ¿cuánto deberías tener invertido en un portafolio de inversiones que te brinde ese retorno? Haz un plan a corto, mediano y largo plazo, establece metas para el primer año, los siguientes 3 años y los próximos 5 años. Esto te permitirá medir tu progreso y ajustar tu estrategia cuando sea necesario. Considera el concepto de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son una de las claves para alcanzar la libertad financiera. Se refieren a las ganancias que recibes sin tener que trabajar activamente por ellas. Algunas formas comunes de ingresos pasivos incluyen inversiones en bienes raíces, dividendos de acciones, regalías de libros, cursos o patentes, y negocios automáticos o en línea. Consejos para crear fuentes de ingresos pasivos. Invierte en bienes raíces. Comprar propiedades de alquiler es una excelente manera de generar ingresos pasivos. Si bien requiere un capital inicial significativo, una vez que tienes propiedades alquiladas, los ingresos pueden ser constantes. Invierte en dividendos. Las acciones de empresas que pagan dividendos son una fuente común de ingresos pasivos. Si eliges correctamente, estos dividendos pueden proporcionar ingresos regulares sin que tengas que hacer mucho más que supervisar tus inversiones. Crea productos digitales. Si tienes conocimientos en alguna área específica, considera crear productos como libros electrónicos, cursos en línea o aplicaciones. Estos productos pueden generar ingresos durante años sin necesidad de mucho mantenimiento. Tomando decisiones inteligentes y consistentes. Una vez que tienes claras tus metas, el siguiente paso es tomar decisiones consistentes para alcanzar esas metas. Aquí es donde entra la disciplina financiera. No importa cuán buenas sean tus intenciones si no eres constante en tus esfuerzos. A continuación, te proporciono algunos consejos clave para mantenerte enfocado en tu camino hacia la libertad financiera. Controla tus gastos y ahorra regularmente. Para acumular riqueza y alcanzar la libertad financiera, debes ser disciplinado en tus hábitos de gasto. Vivir por debajo de tus posibilidades es una de las formas más efectivas de acelerar tu camino hacia la independencia económica. Esto no significa vivir en privaciones, sino hacer elecciones inteligentes sobre dónde gastar tu dinero. Consejos para controlar tus gastos. Haz un presupuesto. Establece un presupuesto mensual para controlar tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a evitar compras impulsivas y a asegurarte de que estás ahorrando una porción significativa de tus ingresos. Haz ajustes en tu estilo de vida. Si tus gastos actuales son demasiado altos para alcanzar tus metas financieras, ajusta tu estilo de vida. Esto podría significar reducir gastos innecesarios, como suscripciones que no usas, comer fuera con menos frecuencia o reducir tus gastos en entretenimiento. Ahorra un porcentaje fijo de tus ingresos. Establece una cantidad específica o un porcentaje de tus ingresos para ahorrar e invertir cada mes. Esto asegurará que siempre estés avanzando hacia tu meta de libertad financiera. Invertir de manera inteligente. La inversión es clave para hacer crecer tu dinero y acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Sin embargo, invertir no se trata solo de poner tu dinero en cualquier activo, se trata de hacer elecciones inteligentes y fundamentadas que generen rendimientos a largo plazo. Consejos para invertir inteligentemente. Diversifica tus inversiones. No pongas todo tu dinero en un solo tipo de inversión.
Diversificar entre bienes raíces, acciones, bonos y otras inversiones puede reducir el riesgo y mejorar las oportunidades de crecimiento. Invierte en lo que entiendas. Asegúrate de comprender los activos en los que inviertes. Ya sea que estés invirtiendo en el mercado de valores, en bienes raíces o en un negocio, tener conocimiento sobre tu inversión te permitirá tomar decisiones más informadas. Sé paciente y constante. Las inversiones exitosas generalmente requieren tiempo para madurar. No te desanimes por las fluctuaciones del mercado. Mantén la calma y sigue invirtiendo de manera constante. Mantén el enfoque en el largo plazo. La libertad financiera no se logra de la noche a la mañana, por lo que es esencial mantener una visión a largo plazo. No te distraigas con las gratificaciones inmediatas ni te dejes llevar por las emociones del mercado o las modas temporales. El éxito financiero requiere paciencia, perseverancia y enfoque. Revisa y ajusta tus metas regularmente. A medida que avanzas en tu camino hacia la libertad financiera, es importante revisar y ajustar tus metas regularmente. Tus circunstancias cambiarán, tus inversiones crecerán y tu comprensión del dinero se profundizará. Revisa tu plan financiero una vez al año, ajusta tus metas y celebra tus logros, por pequeños que sean. Capítulo 15. Cómo mantener el éxito a largo plazo. El éxito financiero no es un destino, es un viaje continuo que requiere adaptación, aprendizaje constante y ajustes estratégicos. En este capítulo final, exploraremos cómo mantener el éxito a largo plazo en tus finanzas personales, adaptarte a los cambios económicos y seguir disciplinado en tu camino hacia la libertad financiera. No se trata solo de alcanzar tus metas, sino de asegurarte de que puedas mantenerlas y seguir prosperando a medida que avanza el tiempo. Revisión constante de tus finanzas. Uno de los pilares para mantener el éxito financiero es la revisión regular de tus finanzas. Los cambios en tu vida personal, tus ingresos, tus objetivos o el entorno económico pueden afectar tus finanzas, por lo que es esencial realizar revisiones periódicas para asegurarte de que todo esté en orden. Revisa tu presupuesto y tus ahorros regularmente. Es importante revisar tu presupuesto al menos una vez cada 3 meses para asegurarte de que sigues controlando tus gastos de manera eficiente. A medida que cambian tus circunstancias, por ejemplo, un aumento salarial o un gasto inesperado, es fundamental ajustar tu presupuesto para mantener un equilibrio saludable entre tus ingresos y tus gastos. Consejos para revisar tu presupuesto y ahorros. Ajusta según tus metas. Si tus metas financieras han cambiado, ajusta tu presupuesto en consecuencia. Por ejemplo, si decides ahorrar para un nuevo proyecto o invertir en una nueva oportunidad, asegúrate de reflejar ese cambio en tu planificación. Evalúa tus ahorros. Revisa tus cuentas de ahorro e inversión para asegurarte de que estás cumpliendo con tus metas. Si necesitas aumentar tu tasa de ahorro, haz los ajustes necesarios, ya sea recortando algunos gastos o destinando más ingresos a tus fondos de emergencia o inversiones. Monitorea tus inversiones. El mundo de las inversiones está en constante cambio, y lo que puede haber sido una opción excelente en el pasado, podría no serlo tanto en el futuro. Es por eso que debes revisar tu portafolio de inversiones con regularidad para asegurarte de que sigues invirtiendo en los activos más adecuados para tu perfil financiero y tus objetivos a largo plazo. Consejos para monitorear tus inversiones. Diversifica constantemente. La diversificación es clave para proteger tu portafolio de riesgos imprevistos. Asegúrate de que tu portafolio esté equilibrado entre diferentes clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc., y revisa la diversificación de tus inversiones regularmente. Aprovecha las oportunidades de crecimiento. Si notas que alguna inversión está creciendo a un ritmo más rápido de lo esperado, evalúa si tiene el potencial de generar más rendimientos. Si es el caso, considera aumentar tu inversión en ese activo. Adaptarse a los cambios económicos. El entorno económico global puede cambiar rápidamente, y es esencial estar preparado para adaptarte a esos cambios. Desde las fluctuaciones en las tasas de interés hasta las crisis económicas, las decisiones que tomes deben tener en cuenta el panorama macroeconómico. La flexibilidad y la capacidad de adaptarte a las nuevas realidades económicas son cruciales para mantener tu éxito financiero a largo plazo. Mantente informado sobre la economía. El primer paso para adaptarte a los cambios económicos es mantenerte informado. Esto no significa ser un experto en economía, pero sí es importante tener una comprensión básica de los factores que pueden afectar tus finanzas, tasas de interés, inflación, políticas gubernamentales, y cómo estos factores pueden influir en tus decisiones de inversión y gasto. Consejos para mantenerte informado. Lee sobre economía personal y finanzas.
Suscribirte a blogs, escuchar podcasts financieros o leer libros sobre economía te ayudará a mantenerte al tanto de las tendencias y oportunidades. Aprende a reaccionar a las fluctuaciones. No te dejes llevar por el pánico si las condiciones del mercado cambian. La clave es evaluar cómo esos cambios pueden afectar tus inversiones y ajustar tu estrategia de manera reflexiva. Mantén tu fondo de emergencia actualizado. El fondo de emergencia es una de las herramientas más poderosas para mantener tu estabilidad financiera. Si bien el monto ideal varía para cada persona, en tiempos de incertidumbre económica, tener suficiente dinero guardado puede ser lo que marque la diferencia. Es posible que, debido a cambios económicos, pierdas tu empleo o enfrentes gastos imprevistos. En estos momentos, tu fondo de emergencia te ayudará a mantener la calma y proteger tu seguridad financiera. Consejos para mantener un fondo de emergencia sólido. Ajusta la cantidad ahorrada según tus necesidades. Si has tenido un cambio importante en tu vida, como mudarte a una ciudad más cara o cambiar de trabajo, revisa cuánto necesitas tener en tu fondo de emergencia para estar preparado ante cualquier situación. Usa solo cuando sea necesario. Recuerda que este fondo está destinado para emergencias reales, como pérdida de empleo o gastos médicos imprevistos. No lo uses para gastos cotidianos o caprichos. Mantén la disciplina financiera. La disciplina es el ingrediente secreto que te ayudará a mantener el éxito financiero a largo plazo. A medida que tu situación financiera mejora y tus ingresos aumentan, es fácil caer en la tentación de gastar más. Sin embargo, lo que distingue a las personas financieramente exitosas es su capacidad para seguir respetando su plan financiero, independientemente de las circunstancias. Continúa educándote financieramente. El conocimiento es poder, y cuanto más sepas sobre finanzas personales, inversiones y estrategias de ahorro, más fácil será mantener el éxito a largo plazo. La educación financiera no es algo que se adquiere una sola vez, es un proceso continuo. Mantente al día con las últimas tendencias y estrategias para mejorar tu bienestar financiero. Consejos para seguir aprendiendo sobre finanzas. Tómate el tiempo para aprender. Dedica 1 hora a la semana para leer artículos, ver vídeos o asistir a seminarios sobre temas financieros. Invierte en educación financiera avanzada. Si ya tienes un conocimiento básico, considera estudiar temas más avanzados, como planificación financiera a largo plazo, impuestos, estrategias de inversión más complejas, etc. No te dejes llevar por el consumismo. El consumismo es uno de los mayores enemigos de la independencia financiera. Aunque puedas tener la tentación de gastar tu dinero en cosas que no necesitas, es fundamental mantener la cabeza fría y resistir esas presiones sociales para gastar. La clave para mantener tu éxito financiero es vivir por debajo de tus posibilidades, independientemente de cuánto dinero ganes. Consejos para evitar caer en el consumismo. Pregunta antes de comprar. Cada vez que tengas la tentación de hacer una compra impulsiva, pregúntate si realmente necesitas ese artículo o si es solo un deseo temporal. Redefine el éxito. En lugar de medir tu éxito por los bienes materiales que posees, concédele valor a la libertad y la seguridad financiera que has alcanzado. Conclusión, el camino hacia la transformación financiera. Al llegar al final de este audiolibro, es importante recordar que el camino hacia la libertad financiera es un viaje continuo y, a veces, desafiante, pero también profundamente gratificante. Todo lo que has aprendido en estos capítulos son solo herramientas y principios que, si se aplican con disciplina y determinación, pueden transformar no solo tu situación financiera, sino tu vida en general. Cada consejo y estrategia que compartimos aquí tiene el poder de abrir nuevas puertas de oportunidades y ayudarte a tomar control total de tu futuro económico. La importancia de la acción consistente. Es fácil sentirse inspirado y motivado al escuchar las historias de éxito financiero y al aprender sobre las estrategias que los grandes millonarios utilizan. Sin embargo, el verdadero cambio ocurre cuando pones en práctica lo que has aprendido. La acción consistente es el factor clave para lograr cualquier objetivo. A lo largo de este audiolibro, hemos destacado principios fundamentales como la educación financiera, el control del gasto, la inversión sabia y la creación de fuentes de ingresos pasivos. Todos ellos requieren esfuerzo y perseverancia. Es fácil dejarse llevar por la emoción y el entusiasmo al principio, pero lo que realmente marca la diferencia es tu capacidad para seguir trabajando día a día hacia tus metas, especialmente cuando los resultados no se ven de inmediato. Recuerda que cada paso que tomas, incluso los más pequeños, te acerca más a la independencia financiera. No subestimes el poder de los hábitos diarios, las decisiones inteligentes y las pequeñas victorias. Si haces lo correcto hoy, los beneficios de esas decisiones se multiplicarán con el tiempo.
El rol de la educación financiera a largo plazo. La educación financiera es un viaje que no termina nunca. Aunque este audiolibro te haya proporcionado un marco para comenzar a transformar tu vida financiera, es crucial que sigas educándote a lo largo de tu vida. Los mercados financieros cambian, las nuevas tecnologías surgen, y las mejores estrategias de inversión evolucionan. Al seguir aprendiendo, no solo te adaptas a esos cambios, sino que también encuentras nuevas oportunidades para hacer crecer tu riqueza. Cada vez que enfrentes una nueva decisión financiera o una incertidumbre económica, regresa a los principios fundamentales que has aprendido. Revisa tu presupuesto, ajusta tus inversiones, controla tus emociones y sigue buscando formas de mejorar tus ingresos. El conocimiento es una de las herramientas más poderosas que puedes tener en tu arsenal, y nunca debes dejar de invertir en él. La libertad financiera es posible para todos. Un punto crucial que quiero que tomes de este audiolibro es que la libertad financiera no es un sueño lejano reservado solo para unos pocos. Es completamente alcanzable para cualquier persona, sin importar su punto de partida, siempre que se tomen las decisiones correctas y se mantenga la disciplina. Muchas veces, las personas se sienten abrumadas por las dificultades y la incertidumbre, pero al mantener el enfoque, aprender de los fracasos y seguir adelante con determinación, lograrás superar cualquier obstáculo. Si te encuentras actualmente en una situación financiera difícil, no te preocupes. El primer paso hacia la libertad financiera es decidir que estás listo para hacer un cambio. Desde allí, cada pequeño paso que tomes te llevará más cerca de tus objetivos. Ya sea pagando una deuda, ahorrando para una emergencia o comenzando a invertir, cada acción positiva es un avance hacia tu independencia económica. Un recordatorio de los pilares para el éxito financiero. A lo largo de este audiolibro, hemos destacado ciertos pilares fundamentales para lograr el éxito financiero a largo plazo. Estos principios te han ayudado a construir una base sólida sobre la que puedes edificar tu futuro. Recordemos algunos de los más importantes. Educación financiera, el conocimiento es poder. Sigue aprendiendo y mantente informado. Control del gasto, vive por debajo de tus posibilidades y ahorra una porción significativa de tus ingresos. Inversión inteligente, haz que tu dinero trabaje para ti mediante inversiones que generen ingresos pasivos. Mentalidad de abundancia, piensa como los ricos, supera las creencias limitantes y enfócate en tus oportunidades. Disciplina constante, el éxito financiero requiere acción constante. Sigue tus planes y no te desvíes. Cada uno de estos pilares es esencial, y aplicarlos en tu vida de manera consistente te permitirá alcanzar el éxito y la prosperidad que deseas. Este es tu momento. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso hacia la transformación financiera. Ahora, te invito a que tomes lo aprendido y empieces a implementar los consejos que más resuenan contigo. Haz un plan de acción, establece metas claras y comienza a tomar decisiones hoy mismo que te acerquen a tus objetivos. No importa lo grande que sea el sueño, el progreso comienza con el primer paso. Recuerda que la libertad financiera no es solo una meta a alcanzar, sino una forma de vida que te permitirá vivir con más confianza, seguridad y, lo más importante, más libertad. La vida está llena de oportunidades, y con el enfoque adecuado y las decisiones correctas, tú también puedes alcanzarlas. Invitación a compartir el conocimiento. Si este audiolibro te ha sido útil, te animo a compartirlo con otros. La educación financiera es algo que todos necesitamos, y compartir el conocimiento puede ayudar a más personas a transformar sus vidas económicas. A través de pequeños actos como este, podemos crear una comunidad de personas empoderadas y motivadas para lograr el éxito financiero. No olvides dejar un comentario, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido que te ayude a crecer y mejorar tus finanzas. Tu apoyo no solo me motiva a seguir creando más recursos útiles, sino que también contribuye a que más personas se beneficien de este conocimiento transformador. El éxito financiero es alcanzable, y tú tienes las herramientas y el conocimiento para lograrlo. Solo es necesario tener paciencia, tomar decisiones sabias y ser disciplinado en el camino. La libertad financiera está al alcance de tu mano, y con este audiolibro, ahora tienes el mapa para llegar allí. Gracias por escuchar hasta el final. Te deseo lo mejor en tu viaje hacia la transformación financiera. El futuro es brillante y lleno de posibilidades.